¿Qué tal, principiantes? Bienvenidos a la Casa del Rookie, capítulo 7. Hoy vamos a hablar sobre la nueva ley de libertad sexual aprobada recientemente por el gobierno en España, más conocida como Ley del Solo Sí es Sí y cuya fecha de entrada en vigor es el 7 de octubre de 2022. Para ello hemos contratado con un youtuber especialista en la materia y por lo tanto no va a ser una entrevista como lo es habitualmente con el invitado presencialmente aquí en la Casa del Rookie, sino que lo hemos hecho por videollamada, lo hemos hecho en remoto, así que os pido de antemano que disculpéis alguna deficiencia técnica en el sonido que puede haber, pero bueno, os prometo que iremos mejorando. En cualquier caso, el contenido creo que es interesante, hemos reflexionado sobre la ley, sobre el concepto de consentimiento, sobre lo que era abuso, lo que era agresión sexual, los nuevos cambios que trae esta ley y también con todos los aspectos que la envuelven, cuestiones de feminismo, cuestiones de género, políticas de igualdad. Hemos reflexionado sobre todo eso y el youtuber que nos acompañaba hoy pues nos ha dado su punto de vista. En algunos casos ha sido muy analítico, en otros puntos ha sido crítico. Pues espero que os guste y os parezca interesante. Como siempre, si es así, dar like, compartir nuestras publicaciones y seguirnos en redes, en Instagram, en Spotify, en Google Podcast, en YouTube, porque nos ayuda a crecer y a hacer una comunidad rookie cada vez más grande. Lo dicho, quedaros y disfrutad de la entrevista. Un saludo. Experto en igualdad, ¿qué tal? Bienvenido a la Casa del Rookie. Hola, pues un encanto estar aquí y un saludo a tus seguidores, o sea, en este canal que es todavía joven y espero que vaya creciendo poco a poco porque es bonito eso, canales que se atreven a darle voz a temas tan controvertidos, ¿no? Como los que vamos a tratar hoy. Tal cual, tal cual. Bueno, pues nada, gracias a ti, la verdad, porque bueno, ya tu canal de YouTube es un canal ya muy consolidado, lleva ya varios años generando contenido sobre la temática que vamos a tratar hoy y bueno, ya son cientos de miles de suscriptores, millones de visitas, entonces bueno, se agradece, como tú has dicho, que canales que estamos empezando, pues estéis abiertos a colaborar. Dice mucho de ti y nada, agradecido también por nuestra parte. Y nada, ya hechas las presentaciones, pues vamos a entrar en materia. A mí me gustaría que, bueno, tú eres, como dice tú, el nombre de tu canal, es Sí, experto en experto. igualdad, llevas años con el tema. Un Y número sí, un tanto pretencioso, lo reconozco. bueno, Pero bueno, pero fui de los primeros que se metió a hablar de estas cuestiones y quería echarme un poquito de valor también. Digo, venga, voy a autodenominarme así y así me lo pongo también como un reto, ¿no? Es decir, venga, si te haces llamar experto tienes que demostrarlo, tienes que demostrar un bagaje a la hora de hablar de determinadas cuestiones. Y creo que, modestamente, creo que en los vídeos lo muestro. O sea, se muestra que no solamente es una persona opinando, sino que lo que digo lo suelo fundamentar bastante bien. sí, exactamente. Nosotros, a ver, el canal La Casa del Rookie trata de, desde el punto de vista de los novatos, que alguien que sabe de una temática Mm. nos explique y nos aclare cosas para poder aprender y tener nociones un poco más, hablar con un poco más de propiedad la próxima vez que salga el tema en cualquier conversación, ¿no? Eh, y es verdad que si, a ver, yo personalmente, si no hubiera visto que en tu canal las opiniones o los puntos de vista que tú das no se apoyaran, pues con no solo argumentos firmes, sino muchas veces con bibliografía, citando las fuentes originales, pues evidentemente tampoco te hubieras propuesto a ti participar porque no lo hubiera visto claro, ¿no? Pero lo he visto muy claro, así que bueno, vamos a poner también el enlace a tu canal para el que no te conozca todavía, que espero que sean pocos. Y bueno, y lo pueden también comprobar por ellos mismos, los rookies que estén viéndonos hoy. Así que nada, lo primero, lo solemos hacer también en todas las entrevistas, vamos un poco al origen de todo, que es la igualdad, o qué deberíamos entender por igualdad y qué se entiende ahora por igualdad. Bueno, cuando se trata de definiciones así tan específicas, yo creo que lo mejor es ir directamente al diccionario, ¿no? O sea, uno busca qué es igualdad. Y mira, de hecho lo tengo aquí: igualdad, conformidad de algo con otra cosa, naturaleza, forma, calidad, correspondencia o proporción que resulte de muchas partes que uniformemente componen un todo, principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones. Esta sería más la definición que nos convendría, ¿no? Bueno, O demasiado. equivalencia de dos cantidades o expresiones. Un segundo, que vea un poquito de agua. Muy bien, a ver, evidentemente, equiparación de derechos y obligaciones entre todos los ciudadanos, ¿no? Esa quizás es Sí,
la que va un poco al tema de hoy, ¿no? Sí, muchas veces a mí más que hablar de igualdad me gusta hablar de igualitarismo, que haría referencia a la búsqueda de la atenuación de las diferencias sociales o su desaparición entre personas de diferentes clases, categorías o como quiera llamarlo. Yo creo que eso es lo que entiende la mayoría de la gente cuando hablan de buscar la igualdad de la sociedad, ¿no? Y también es una definición que viene en la RAE, la saqué de ahí hace tiempo y la puse en un glosario que durante bastantes años estuvo en mi canal en mi cuenta de Twitter. Lo dejé fijado, igual que dejé fijado otra serie de definiciones, como podría ser la de feminismo, masculinismo, embrismo, machismo, ese tipo de cosas. Y explicando un poquito lo que es cada una, porque mucha gente cuando habla de igualitarismo se piensa que es una palabra inventada, ¿no? Mira, esta palabra tiene ya más de 100 años, la utiliza continuamente, por ejemplo, Karl Popper, en su libro La sociedad abierta y sus enemigos, para hacer referencia pues, a eso, a la atenuación de las diferencias, de las diferencias sociales entre los diferentes individuos. Vale, pues vamos a centrarnos ahí. Entonces, estamos hablando de que la igualdad es la obligación de derechos y equiparación, perdón, de derechos y obligaciones según la RAE, pero tú te gusta hablar más de igualitarismo, ¿no? De igualitarismo, que también es una definición que viene en la RAE y que, como digo, se ha utilizado por eso, por un montón de filósofos, como por ejemplo Karl Popper, y que hace referencia a eso, a una búsqueda de la desaparición de las diferencias sociales. Vale, o sea, que hablamos de cuando hablamos de igualdad estamos pensando en estratos sociales, ¿no? No estamos pensando en otro tipo de diferencias, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo, también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de igualdad y de igualitarismo, estamos hablando también de un principio moral. O sea, lo que Kant llamaba un principio categórico. O sea, es una máxima moral que uno tiene, que uno ha interiorizado, a partir de la cual se rige su moral y su comportamiento. Esto es para aclararlo. O sea, no es lo mismo que el feminismo, por ejemplo, que el feminismo es un movimiento. O sea, es un conjunto de personas que hace algo. Eh, mientras que cuando hablamos de igualitarismo hablamos de un principio categórico. O sea, es algo distinto, es algo como más... que no es un movimiento como tal, no existen los igualitaristas. O sea, es como decir que igual que no existe el movimiento de los egoístas o el movimiento de los altruistas. O sea, hay personas que son altruistas, hay personas que son igualitarias, hay personas que son, bueno, pues como sea. Pero igualitarias en el sentido de, digamos, la forma en la que tratamos a los demás como sociedad. Puede ser una sociedad igualitaria, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, es una cualidad que pueden tener las personas, pueden tener también las sociedades, si vemos que tiende hacia ello, ¿no? O Vale, sea, perdón, ya hablamos de esa equiparación entre clases sociales, pero lo digo un poco, estoy siendo un poco tendencioso, pero porque por encauzar el tema, ¿no? sí, adelante. Vamos a hablar de una ley que ha sido promovida por el Ministerio de Igualdad, por eso el concepto de igualdad, qué preceptos debería defender. Claro, tú hablas de igualitarismo, hablamos de clases sociales, pero la ley de solo sí de sí, que dentro de su marco ya incluye el tema de los agravantes de género, etcétera, pues digamos, se defiende mucho o se propugna mucho la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces estamos hablando no de clase social, hablamos de género, por ejemplo, igual que también podemos hablar de razas, Sí. etcétera. Entiendo, ¿no? Ujú. Sí, sí, no, y es verdad que se habla mucho de eso, de la igualdad entre hombres y mujeres en la ley, en todas las leyes que hacen referencia, digamos, a la mujer, sobre todo a asuntos que afectan a la mujer. Lo que pasa es que, a mi parecer, se parte de una perspectiva de género equivocada, de una perspectiva de género claramente embrista, que lleva a que se priorice a la mujer en un montón de ámbitos, con lo cual, en lugar de tirar hacia el igualitarismo, se tiende hacia una desigualdad.
Una asimetría, ¿no? Una asimetría, sí, una asimetría legal y una desigualdad, que es lo que ocurre, por ejemplo, en leyes como la que vamos a hablar del solo sí es sí, o en la ya veterana ley de violencia de género, que establece penas distintas para hombre y para mujer. Vale, perfecto. Claro, entonces, desde el punto de vista de la igualdad o el igualitarismo, y hablando de este tipo de leyes, y llevándolo a mi terreno un poco, a la parte de género, digamos, es decir, estamos hablando, o bueno, yo te preguntaría directamente, ¿tú crees que antes de, ya no solo de la publicación de la ley del solo sí es sí, sino antes de la ley de orgánica contra la violencia de género, ¿tú crees que antes de publicarse, justo un día antes de publicarse esa ley, existía igualdad entre hombres y mujeres o no? ¿O era necesario, porque no solo estamos hablando de leyes de género y de políticas, perdón, leyes de igualdad, de políticas de igualdad y de un ministerio de igualdad, estamos hablando pues eso, de todo un movimiento cuyos lemas van en esa línea, ¿no? Entonces, ¿existía esa igualdad previamente a este tipo de leyes? ¿O crees que no y que eran necesarias? ¿O son necesarias pero ya existían? Estamos hablando de si hay igualdad en lo referente a la violencia sexual, supongo que me quieres decir, ¿no? O sea, hablaba en general. O es en Si general. existe la igualdad ya de derechos entre hombres y mujeres Vale. antes de la ley de violencia de género, y luego, en cuanto a los aspectos que cubren las leyes, tanto la violencia o sea, la violencia hacia las mujeres, la violencia, claro, es que luego ahora tenemos que definir qué es la violencia de género, ¿no? Y sobre todo la violencia sexual, si no existía esa igualdad previamente, y estas leyes tenían que legislar en concreto esos aspectos porque no existía esa igualdad, ¿no? Uh-huh. Vale. Vamos a ir por partes. Sí, la metralleta. Claro, a ver, legalmente había más igualdad que hoy. Seguramente ya antes de aprobarse la ley de violencia de género ha habido otras leyes también desiguales entre hombres y mujeres. De hecho, por ejemplo, como curiosidad, lo que es la violación masculina se empezó a reconocer en España hace bastante poco, creo que fue en 2005, si no me equivoco, y si me equivoco no va a ser por mucho. En 2005, fíjate, no estamos hablando de hace mucho. Antes de 2005 no se consideraba violación que una mujer forzase a un hombre a llevar a cabo el coito. Se consideraba que únicamente podía violar con su cuerpo el hombre. La mujer podía hacerlo a lo mejor utilizando otra serie de utensilios. O sea, y si nos vamos a leyes anteriores, la violación masculina ni se contempla, solamente se contempla la femenina. Me refiero si hablamos de leyes a lo mejor de 1900, de 1800. O sea, cuando hablamos de leyes referidas a la libertad sexual, quien ha estado discriminado a lo largo de la historia ha sido el hombre. Porque lo que se ha tendido siempre a proteger es la libertad sexual. Bueno, más que la libertad se puede decir que ha sido la honra femenina, entendiendo como honra ese concepto arcaico, ¿no? Que hace referencia a guardar su pureza y su virginidad antes del matrimonio. Esto, por cierto, siempre ha sido una característica de las sociedades patriarcales, que una de las características de las sociedades patriarcales, esto lo comenta Gerda Lerner en su libro La creación del patriarcado, que es una de las bases del feminismo actual, cuenta que en el patriarcado la mujer está supeditada al hombre, o sea, es tratada como una menor de edad. El hombre es el que tiene el poder y a cambio la mujer sí que tiene una mayor protección, equivalente a la protección que pueden tener los menores de edad, que siempre están más protegidos que los adultos. Y pasa lo mismo, o sea, en una sociedad patriarcal el patriarca lo que quiere es eso, es asegurarse de la paternidad, con lo cual protege a la mujer de las violaciones de extraños, de otras personas. Bueno, y realmente de que pueda tener relaciones con cualquier otro. Con lo cual siempre se ha legislado mucho más y se ha considerado mucho más grave violar, abusar sexualmente de una mujer que de un hombre. O sea, igualmente es más complicado que un hombre denuncie una agresión sexual de parte de una mujer que viceversa. O sea, aquí es muy difícil que a un hombre se le ocurra
denunciar a una mujer porque ésta le ha toqueteado en el metro, por poner un ejemplo. Como mucho le gritará, la apartará, pero que vaya a denunciarlo es bastante complicado. Lo contrario se da por hecho. Se da por hecho que si una mujer recibe tocamientos que no quiere en el metro, que vaya a denunciar y haga constancia de ello para que el peso de la justicia caiga encima de ello. En este sentido, la perspectiva de género que tenemos, que como digo, es hembrista, es una perspectiva que prioriza a la mujer sobre el hombre, lo que hace es agravar esa diferencia. O sea, si bien el hombre siempre se ha considerado que su sexualidad no era tan importante como la femenina, digamos salvaguardar, proteger su sexualidad no se ha considerado tan importante como proteger la sexualidad femenina, pues esto lo agrava porque se centra en ver a la mujer siempre como una víctima y al hombre siempre como un agresor. Hasta tal punto que esta ley de solo sí es sí, lo que hace es que considera que solo pueden ser víctimas mujeres y niños a la hora de recibir las ayudas. Entonces, por ejemplo, un hombre adulto que sea violado, que no es un caso extraño, estamos hablando de unos 60 casos anuales en España, pues, o uno que sufre algún tipo de agresión sexual, sea tocamiento, de cualquier tipo y similares, que son más de 500 casos también al año, pues no podrán recibir la atención psicológica, las ayudas económicas, etcétera, 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 que una mujer o un menor de edad sí puede. No sé si esto aclara Sí, perfecto. A ver, realmente estaba pensando, mientras estabas hablando, lo primero. Claro, ya la primera, la gente que no te conoce, pues nada, ya te conoce, ya sabe realmente tu posicionamiento y tu convicción es clara al respecto. Tú has dicho que ahora mismo la situación es más desigual ahora que hace 25 años. Sí. Bueno, fue en 1990 y algo, creo que es la que también te quiero decir una cosa sobre todo esto. Sí es cierto que son problemas que afectan más a las mujeres. O sea, es verdad que las mujeres sufren muchas más violaciones que los hombres. Lo que pasa es que eso no quiere decir que haya una desigualdad. Eso no implica de por sí una desigualdad legal. O sea, eso quiere decir que hay más mujeres que lo sufren, entre otras cosas, porque son más los hombres que lo cometen. Podemos hablar de a qué se debe esto. Claro. Entre otros motivos, porque para dominar, para poder agredir sexualmente a alguien tienes que tener una cierta capacidad de poder sobre esa persona. Los hombres suelen ser más fuertes que las mujeres, lo cual se lo facilita, y aparte los hombres tienen un mayor apetito sexual que las mujeres. O sea, pensamos, creo que era unas seis veces más en sexo. Es más fácil despertar el deseo masculino que el femenino. Tanto culturalmente como biológicamente, la sexualidad masculina, digamos que tiende más a eso, a ser más activa, más de tomar ese primer paso y llegando incluso a eso, a la violación en los casos extremos. Claro, sí, a ver, iba un poco por ahí, ¿no? Es decir, te estaba diciendo, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, además que los datos hablan por sí solos, ¿no? Desde luego, los hombres lo que pasa es que, claro, que las mujeres lo sufran más, eso no implica una mayor discriminación. Es que no es lo mismo. Parece que lo que se busca es buscar una igualdad de resultados, cuando más bien lo que hay que buscar es una igualdad de oportunidades, ¿no? O sea, y de derechos, efectivamente. Claro, ahí iba, ¿no? Estaba un poco reflexionando sobre lo que estabas contando, ¿no? Porque al final, para empezar, ya de primeras decimos, estamos intentando aplicar políticas que se llaman de igualdad, pero están creando desigualdad. Ahora entraremos un poco en detalle de por qué, ¿no? Entonces eso ya llama la atención, ¿no? Ya empezamos fuertes, ¿no? Porque estamos hablando de, oye, vamos a reflexionar sobre qué políticas de igualdad, qué legislación, cómo se está actuando, y una persona que llevas años estudiando el tema dices, no, se está generando desigualdad, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, claro, has dado datos, ¿no? Has dado datos de hombres violados, has hablado de 60, ¿no? Aquí me gustaría reflexionar, evidentemente, y los datos hablan por sí solos, ¿no? Es decir, el hombre a nivel de malos tratos, no solo de agresiones sexuales, que es el foco de la ley, sino pues cuando hablábamos de la violencia de género, pues también agrede normalmente más.
físicamente o que esté demostrado. Pero claro, tú hablas, lo digo porque yo he escuchado muchas veces el mantra, ¿no? Con este tipo de cosas de aunque solo haya una mujer muerta por violencia de género, o por una mujer violada, habría que aplicar todo el resto de la ley. Entonces, ¿qué pasa con estos 60 hombres violados? Y bueno, te quería preguntar, ¿esos datos de dónde salen? Si salen del INE, no tengo ni idea. Si salen del portal del Ministerio del Interior, pues que tienen un portal donde puedes mirar ahí las cifras anuales de criminalización y de victimización. O sea, es tan fácil como mirarlo. Ok, entonces, ¿qué pasa con esos hombres violados al cabo del año? Además, no sé si esos hombres son violados a manos de mujeres. O sea, ¿estás hablando de hombres violados a manos de mujeres o hombres a manos de hombres? Pues general. Te estoy hablando en general, o sea, no estoy centrándome en quién es el agresor, sino en quiénes son las víctimas en este caso. Entonces, podemos partir del hecho de que la mayoría posiblemente hayan sido agredidos por hombres. O sea, no recuerdo ahora mismo cuál era el porcentaje de hombres violados por hombres y mujeres, pero sí recuerdo los porcentajes de mujeres violadas por hombres y por mujeres, y creo que era un 96 o 98% por hombres y un 2% por mujeres. Hablamos de mujeres en este caso. O sea, que en este caso se ve que hay muchos más hombres violadores de mujeres que mujeres violadoras de mujeres. Claro, la cuestión es que en realidad esto va en proporción también al número de lesbianas con respecto al número de heterosexuales, si lo piensas. O sea, hay un 2% de lesbianas con respecto a... Claro, debe ser el dato relativo, ¿no? En función de la población, ¿no? Vale, pero claro, por eso te decía, entonces, haciendo una primera reflexión, bajo mi punto de vista, si hay una asimetría penal en este sentido, ¿no? ¿Qué pasa con esos 60 hombres en la ley del solo sí es sí? ¿Se les considera también víctima? Sí, a ver, se les considera víctimas a la hora de ser juzgados. O sea, es verdad, la ley como tal tiene alguna que otra simetría, pero no es tanto en el Código Penal, sino, como digo, a la hora de recibir las ayudas. Las asimetrías penales que vienen recogidas en la ley no son tantas. De hecho, que yo recuerde, solo hay, creo que solo hay una. Me puedo equivocar, pero si mal no recuerdo, creo que solo hay una que mama de la ley de violencia de género. Y es considerar que, como agravante, el caso en el que un hombre viole a una mujer que haya sido su pareja. Cosa que al contrario no se considera un agravante. O sea, si un hombre agrede sexualmente a una mujer con la que haya tenido una relación previa, pues va a tener una mayor pena que si una mujer hace lo mismo con un hombre o con una mujer que haya sido su pareja. Y experto en igualdad, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Por qué crees, o si hay alguna explicación de por qué se trata por qué se hace esa distinción? ¿Por qué una víctima que por el mero hecho de ser hombre, ¿no? Porque es también una cosa que oímos mucho, ¿no? Por el hecho de ser mujer tienes estas consecuencias, ¿no? Aquí estamos hablando de que una legislación está discriminando solo por el género, ¿no? Entonces, ¿qué motivación hay detrás para hacer esta discriminación? La motivación yo creo que es principalmente ideológica. O sea, hay que tener en cuenta que actualmente el feminismo es un movimiento muy fuerte, que está muy ligado a los partidos políticos, sobre todo los partidos de izquierda, y parte de una serie bueno, el feminismo que tenemos actualmente, ese feminismo hegemónico, parte de varios preceptos que considera que no se pueden poner en duda. Y uno de ellos es que la mujer es una víctima del sistema y el hombre es su opresor. Entonces, si haces políticas que reconocen al hombre como víctima, estarías contradiciendo lo que previamente has dicho de que el hombre es el opresor y la mujer es la única víctima. Así que yo creo que es una forma de proteger ese discurso ideológico, que es de lo que se trata al fin y al cabo. Como curiosidad, antes de que se pusiera en funcionamiento la ley del solo sí es sí, hay otra serie de leyes de igualdad, de leyes autonómicas,
que ya hicieron cambios que también discriminaban al hombre. Se me viene, por ejemplo, a la mente la ley de igualdad andaluza, que hizo un ajuste, creo que fue en 2018, sí, casi seguro que fue en 2018, que cambió la definición de acoso sexual en el trabajo. De tal manera que antes, o sea, que en la versión anterior de esa ley, decía que acoso sexual en el trabajo era el que sufría una persona a manos de otra en el entorno laboral de carácter sexual. Lo estoy definiendo así un poquito por encima para que se entienda. Y se cambió la definición después de 2018 por una que decía que agresión sexual es la que sufre una mujer a manos de un hombre en el entorno laboral. De tal manera que ya los hombres no pueden ser víctimas de agresiones sexuales en el trabajo de cara a la ley de igualdad de la ley andaluza. Sí. A ver, es llamativo porque, a ver, tú evidentemente sabes mucho más de este tema. Yo, a ver, te sigo hace tiempo, más o menos, pues Sí. estoy interesado en el tema, pero no soy especialista ni mucho menos. Sí que eso es una cosa que chirría porque, claro, No, escuchar... chirría, es que te digo, es que estas cosas a la mayoría de la gente se la cuenta y no se la cree. O sea, tú esto Claro. se lo cuentas a la mayoría y se piensan, esto es verdad, no es puede un ser mantra, así. ¿no? Pero por eso, claro, en mi canal yo pongo fuentes de todo lo que digo. O sea, no, mira, toma el BOE andaluz, para que lo mires. Mira, aquí tienes la ley, captura de la ley del solo sí es sí, recién salida del Pues Congreso si lo de los puedes Diputados. comprobar O en sea, la fuente lo oficial... pongo de todo porque es verdad que tal como lo cuento, muchas veces la gente se lleva la mano a la cabeza y dice, esto no puede ser, esto no puede ser verdad, esto no puede ser así. Pero Claro. resulta que sí que lo Pero es. lo perverso, ¿sabes lo perverso de esto? Lo que yo veo es que se está promulgando, porque ahora hablaremos de feminismo también, que ya lo has introducido un poco, lo de feminismo hegemónico, y que bueno, que esta ley, al final, este tipo de leyes, es preocupante porque si el objetivo es proteger ese discurso y esa ideología, pues estarían haciendo una instrumentalización de los poderes públicos, de la legislación, de herramientas como el boletín oficial, del poder legislativo, es decir, ya sería algo preocupante, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, te decía que chirría, pero ya no solo porque digas, joder, porque hay que discriminar a alguien, si no pasa nada, ¿no? O sea, si hay un 99% de agresores que son hombres, pues bueno, pues el 99% de los condenados eran hombres, no hay ningún problema, ¿no? Pero digo esto porque es perverso, es un poco perverso el hecho de decir que en pro de la igualdad se discrimina a una persona por su género únicamente. Sí. Porque se da por hecho que tú, por tu condición de varón, ¿no? Ya se te asignan unos roles y unas actitudes y encima se te quitan unos derechos, pero ya desde el punto de partida de la ley, ¿no? Entonces Sí. es lo que me chirría a mí más, ¿no? Mira, para que tengas una idea hasta No sé. dónde llega, para la entrevista me he preparado realmente solo una cosa. Y es un fragmento ¿No estás de... preparado? ¿Qué? Al menos estás preparado algo. Sí, me he preparado solamente una cosilla, digo, porque todo lo demás ya más o menos me lo manejo. Pero hay una cosa que me he preparado en concreto, que es un fragmento de un artículo de Jueces para la Democracia. O sea, es una asociación de jueces progresistas que ahora se hacen llamar jueces y juezas para la democracia. Y hablan de la perspectiva de género, sí, aplicada a la justicia. Y ojito lo que dicen, ¿eh? Principios de verdad, neutralidad, objetividad e imparcialidad son lógicas que parecen impedir la aplicación de medidas específicas para situaciones donde existe una manifiesta desigualdad de poder, como en la relación de pareja heterosexual. O sea, lo que están diciendo es que como ellos parten del hecho de que la mujer es la discriminada, no van a ser neutrales, no les va, la verdad tampoco les va a importar mucho, ni la objetividad ni la imparcialidad. Lo primero es la ideología. Lo primero es su punto paradigmático del que parten, de que la mujer es siempre la agredida. ¿Por qué es tan importante este concepto? Es lo que podemos preguntarnos. O sea, ¿por qué es tan importante mantener esta ideología? Yo personalmente creo que por un lado es una ideología que se retroalimenta a sí misma, o sea, sencillamente que es la nueva religión. O sea, antes las religiones que mandaban eran otras, ahora la que manda es esta. Esta religión es la que puede hacerte caer.
O sea, igual que antes si te metías con Dios y tal, te podías buscar, te podía llevar al ostracismo social. Ahora mismo es si te metes con el feminismo, lo que te puede llevar a eso. Y aparte, también porque considero que a la izquierda en concreto le conviene. O sea, y cuando digo a la izquierda me refiero en general y sobre todo la que digamos la que parte más de esa visión marxista de la sociedad de no opresores y oprimidos. Porque realmente el feminismo que tenemos mama de ahí. O sea, si uno lee los libros de Firestone, de Millet, de Beauvoir, se ve que una de sus principales influencias ha sido Engels en su libro sobre el origen de la familia, propiedad privada y el Estado, que habla de la mujer como la oprimida y el hombre el opresor en equivalencia al trabajador el oprimido y el burgués el opresor. O sea, haciendo una similitud. Y yo creo que lo que buscan es eso, que la gente se acostumbre a entender la sociedad en conceptos de opresores y oprimidos. Y no a partir de personas que buscan, pues eso, sus propios intereses y que se ven obligados a veces a cooperar, etcétera, no, sino verlo como bloques enfrentados. Porque es en lo que se basa un poquito su ideología. Entonces, si tú preparas a la gente para entender a la sociedad de esa manera, en opresores y oprimidos, a través de los conceptos de hombre y mujer, luego va a ser muy fácil para ellos. O sea, van a tener una predisposición a entender también las relaciones laborales, las relaciones sociales de esa manera, entendiendo eso, que el burgués es un opresor, que el obrero siempre es oprimido, que el blanco es un opresor, que las demás etnias son oprimidas, etcétera, etcétera, con los heterosexuales, el LGTBI, etcétera. Por eso, si te fijas, no es casualidad que sean movimientos muy ligados a la izquierda. Sí, pero, a ver, haciendo una recopilación de esto, Sí. Sí que es verdad que estos preceptos nacen de a lo mejor ideologías más izquierdas. Pero bueno, en su momento el movimiento feminista originariamente sí que estaba más cercano a la igualdad, entiendo, ¿no? Es decir, sí que promulgaba igualdad real entre hombres y mujeres, esa igualdad de derechos, ¿no? Que a lo mejor muchas feministas... Y te digo, y sobre todo el liberalismo. Estaba muy pegado al liberalismo, una de las principales figuras Claro, es que eso del feminismo hoy en día no se considera histórico. un liberal precisamente de izquierdas, ¿no? Sí. Te dice una de las primeras figuras fue John Stuart Mill, que era del Partido Liberal de Inglaterra. Claro, esto es anterior a Engels, decía todo eso, claro. Claro, pero es que una persona que defiende las libertades individuales no puede ser más que un feminista entendiendo feminismo por la igualdad de derechos o porque las mujeres alcancen la igualdad de derechos y... Sí, ¿no? Más bien lo segundo porque esto también me gusta aclarar. Claro, es que nos hemos pasado también por ahí de puntillas, todo depende de lo que entendamos por feminismo, ¿no? Efectivamente, sí, que ahora se ha puesto de moda decir que feminismo es igualdad. El feminismo nunca ha sido igualdad. O sea, la igualdad en todo caso, no, nunca ha sido igualdad. El feminismo, bueno, a lo mejor en algún momento, estoy pensando, a lo mejor las feministas de la segunda ola en Estados Unidos... Las sufragistas, ¿no? No, las sufragistas no. Las sufragistas lo que pedían eran derechos para las mujeres, lo cual es muy legítimo. Es que claro. A ver, el feminismo es la búsqueda... Principalmente el feminismo es un movimiento y una ideología heterogéneo, porque es muy amplio, tiene muchas ramas y tal, que busca los derechos, bueno, que lucha por los derechos de las mujeres, combate el machismo y cuestiona los roles de género. Esta es la definición que yo utilizaba también en el glosario que te digo, que creo que es muy completa. Perdona que te interrumpa, pero claro, entonces, partiendo de esa base, o sea, si yo cojo esos tres preceptos, yo me considero feminista. ¿Tú te consideras feminista? Partiendo de esos tres preceptos, sí. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que el movimiento feminista, teniendo en cuenta lo que es actualmente y sobre todo lo que es en España, me produce un tremendo rechazo. Un rechazo que me impide poder identificarme con él. Cuando a mí me lo dicen, digo, a ver, si nos vamos a los principios de lo que es el feminismo, de lo que ha sido históricamente y de lo que significa la palabra, yo sí, yo me identifico con eso.
pero no me identifico con el movimiento. Digamos que me puedo considerar un feminista disidente, por así decirlo. Por ejemplo, claro. Ujú. Claro, ahí voy, que todo depende de lo que se entienda por feminismo, porque es verdad que Sí. parece como que el término se ha pervertido hasta tal forma que ya todo el mundo asocia feminista con lo que llamábamos antes o se llamaba antes feminazi, ¿sabes? Que ya es casi lo mismo, ¿no? Un poco. Sí. Y al final se prostituye un poco el término, ¿no? Es decir, el feminismo con esos 3 preceptos, yo creo que hombre, el que tenga un problema con eso sí que se lo tiene que hacer mirar, ¿no? Es decir, igualdad de derechos, combatir el machismo, ese tipo de Pero tú cosas, yo creo que todos estamos de acuerdo. tú fíjate que yo no he dicho en ningún momento igualdad de derechos, yo he dicho luchar por los derechos de las mujeres. Vale. El feminismo actualmente sigue siendo eso, sigue luchando por los derechos de las mujeres, igual que lo hacía en el sufragismo, eso no ha cambiado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que es la consecuencia de eso. Que esto hay que tenerlo en cuenta. La igualdad, o sea, el feminismo no es igualdad. En todo caso, la igualdad puede ser la consecuencia del feminismo. Si la mujer parte de una situación de inferioridad y se lucha por acabar con esa situación de inferioridad, en ese caso sí, en ese caso el feminismo sí tiene como consecuencia la igualdad. Lo que pasa es que hay veces que no, o sea, que el feminismo no es igualitario, no busca acabar con una atenuación de las diferencias sociales, sino a veces incluso lo contrario, lo que te decía antes, incluso acrecentarlas, como es en el caso de la ley del solo sí es sí. La ley del solo sí es sí no lleva a una mayor igualdad, lleva a una mayor desigualdad. O sea, sí que en ese caso ese feminismo no es igualitario, es un feminismo hembrista, o sea, su consecuencia es el embrismo. Exacto, claro. Entonces, ahí también me gustaría hilarlo con lo que has comentado de la ideología de izquierda, ¿no? Que estaba sobre todo más escorada a la ideología de izquierda. Claro, entonces, partiendo de esa base de que el feminismo puede tener esas consecuencias, digamos, desiguales, ¿no? O acabar en desigualdad, pues seguramente haya dentro del movimiento feminista personas que estén a favor de este tipo de leyes asimétricas, por llamarlas de alguna manera, igual que en la izquierda habrá gente que no esté de acuerdo con estas leyes asimétricas. Y también estaba pensando mientras lo estabas explicando que la propia derecha, porque hablando de ideologías de derechas, ¿no? o partidos políticos de derechas que aceptan muchos de estos preceptos y muchas de estas asimetrías. Entonces ya, como tú has dicho también, es muy heterogéneo, ¿no? Porque al final quizá ha permeado tanto ese discurso, lo que comentabas antes, que ya nos lo estamos tragando a sorbitos, pero ya un poco está aceptada esa asimetría en mucha más población escorada hacia otras ideas políticas y sin embargo hay más disidencia en el lado del tablero de donde parte este feminismo o estas políticas, ¿no? Esto se está generando ese contrapunto, ¿no? Pero yo a nivel institucional sí que veo que está muy aceptado tanto la izquierda como la derecha. No veo que es solo la izquierda, aunque sean promotores, ¿no? Sí, tú fíjate que incluso... O de ideología, o de legislación, o de medidas, etcétera. Sí, de hecho lo que te iba a decir es que fíjate que incluso el partido digamos que actualmente de forma más agresiva se muestra en contra de políticas feministas como puede ser la ley de violencia de género, siguen considerándose feministas, o sea, alguna de sus dirigentes ha dicho en alguna ocasión que ellas se consideran verdaderas feministas. ¿Sabes? Como indicando que ellas son feministas pero bien y otras personas son feministas mal. Que es un concepto que yo particularmente detesto, eso de verdadera feminista. No, mira, perdona, las feministas hembristas, las feministas que odian a los hombres, también son verdaderas feministas, o sea, también lo son. Y de hecho muchas de las figuras históricas del movimiento feminista eran odiadoras de hombres, pero claramente reconocidas. O sea, Andrea Dworkin, que es una de las principales teóricas del feminismo radical, decía cosas como que toda mujer embarazada lleva dentro de sí mismo un opresor y al futuro violador de otra mujer. Una frase, por poner un ejemplo. Otra, como podía ser Sheila Jeffries, decía que la mujer que tenía un orgasmo con un hombre estaba erotizando su propia opresión. O sea, muestra una clara misandria, un claro odio y desprecio al hombre y estoy hablando de feministas que son de las más importantes y de las más influyentes actualmente. Vale, bueno, a ti te hubiera gustado que hubiera dicho feminista disidente, ¿no? No verdadera feminista, ¿no? Sí me hubiera gustado eso, mira, que lo hubiera es una broma, considerado así, sí. Nada, te quería comentar, porque también lo has ya introducido, ¿no?
precisamente hablando de feminismo, ¿no? Porque has hablado de feminismo radical y de embrismo. Sí. Entonces, cuéntanos un poco, porque, a ver, feminismo radical ya me voy haciendo la idea. Pero bueno, cuéntanos un poquito, háblame un poquito de embrismo y feminismo radical, porque al final es lo que te comento, ¿no? Vale. Estamos aceptando que dentro del feminismo hay muchas visiones, muchas posturas, es un poliedro un poco, ¿no? Sí, vamos a aclarar algunos términos, que eso siempre viene bien, además a mí me encanta aclarar términos. Somos rookies, o sea que... Sí, ¿qué es el feminismo radical? ¿Qué es el feminismo radical? A ver, cuando uno oye hablar de feminismo radical, puede que se confunda, porque hay dos acepciones distintas. Por un lado, hay una corriente dentro del feminismo que se llama feminismo radical, que es a lo que yo me estaba refiriendo, que es una corriente que surge de Shulamit Firestone y de Kate Millett, que consiste en ir a la raíz del problema. O sea, el radical viene de raíz. Entonces las feministas radicales dicen, ¿cuál es el problema de las diferencias entre hombres y mujeres en la sociedad? Dice, pues el género. El género. Tenemos que acabar con el género y principalmente con los roles de género. O sea, si hombres y mujeres dejan de ser distintos, dejan de tener esas diferencias culturales que tienen actualmente, pues la igualdad pues acabará surgiendo. O sea, que viviremos en un mundo mucho más igualitario. Bueno, entonces sí que persigue la igualdad, entonces. En teoría sí. En teoría, tal como ellas lo cuentan, parece que sí, al menos teóricamente. No por pillarte, por... Sí, o sea, no, sí te digo, o sea, es que te digo, en principio ser feminista radical es eso. Otra cosa es que cuando hablamos de radical, referido al concepto de extremismo, exactamente, sí, radical como extremo. Y cuando decimos esta feminista es una radical, no estamos diciendo que sea de la corriente esa, sino que nos estamos refiriendo a que es una feminista extremista, una feminista que mira por los derechos de las mujeres hasta tal punto que le da igual arrasar con todo. Que sigue un poco la situación en la que estamos actualmente. De todas formas, te digo, el concepto de igualdad que manejan las feministas radicales a mí me produce bastantes dudas. De hecho, tengo un vídeo sobre el feminismo radical y una de las cosas que digo es que estoy convencido de que la mayoría de las que se hacen llamar feministas radicales y que hablan de de ir a la raíz del problema, no tienen ni idea de lo que están hablando. No tienen ni puñetera idea de lo que están hablando, porque si yo te digo que hay que acabar con los roles de género, ¿tú cuál dirías que es el primer rol que tendríamos que eliminar para alcanzar la igualdad? La maternidad, ¿no? Efectivamente. No he visto el vídeo, ¿eh? Sí, pues te digo, pues has acertado de lleno. Shulamit Firestone en Dialéctica del Sexo dice que lo que hay que hacer es acabar con las madres, que deje de haber madres. O sea, dice que es necesario para alcanzar la igualdad que los niños dejen de... Bueno, que las madres dejen de gestar a los niños, sino que todo eso se haga mediante tecnología, en incubadoras, para que las mujeres no pierdan horas de trabajo o de vida, haciendo lo que ellas quieran, como puede hacerlo cualquier hombre. Que no estén condicionadas. Y que sea el gobierno, que sea el Estado, quien cuide de esos niños en su infancia, en su niñez más temprana, y que luego la gente por su cuenta vaya al gobierno y le pide a los niños para si quiere formar una especie de familia con ellos, o una comuna más bien. Una tribu, ¿no? Las famosas tribus. Sí, las tribus y tal, en el que se supone que no hay ese tabú de la maternidad, de ser padres e hijos y tal. Si desnaturalizamos el proceso, ¿no? Biológico, pues podemos combatir los géneros que son una consecuencia biológica, entiendo, ¿no? Sí. También suena muy radical, ¿eh? Suena muy radical y suena a distopia. Suena a distopia más que a algo que realmente vaya a ser bueno para la sociedad. Y te digo, no he entrado en la parte turbia del tema. No he querido entrar. Porque uno de los tabús que decía Shulamit Firestone que evitaba esto era el tabú del incesto. Decía que gracias a eso se podría tener sexo con esos niños que sacaríamos de esas guarderías del gobierno, porque como no serían hijos nuestros, pues no habría ese problema del incesto. Estoy hablando de una de las madres del feminismo radical. Vale, pero bueno, vamos a
Exactamente, es decir, sí que suena distópico, ¿no? Suena... Sí, suena totalmente no creo que distopía. todavía debamos preocuparnos hasta ese punto de momento, Sí. ¿no? Y luego embrismo, ¿no? Has hablado de embrismo también. Sí, 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 el embrismo es otra cosa. El embrismo sería algo así como el equivalente al machismo, ¿no? Sería ese sexismo que discrimina a los hombres. Vale. O sea, embrismo es, por ejemplo, estas leyes que hacen que un hombre no pueda acceder a las mismas ayudas que una mujer. Embrismo es también, y, bueno, el embrismo también está influenciado por los roles. O sea, embrismo es también cuando un hombre se considera que está obligado a proveer económicamente a su familia y que esa es su labor y su única labor porque para eso es el hombre de la casa. Igual que la mujer, su labor es limpiar y cuidar de los niños porque para eso es mujer. ¿Sabes? O sea, hay una equivalencia ahí. Igual que una mujer puede sufrir machismo cuando va a un mecánico, porque el mecánico piense, bueno, esta no tendrá ni idea porque es mujer y las mujeres no saben de coches. Eso es machismo, claro. Sí, sí. Pues de la misma manera, un hombre cuando va al pediatra se suele encontrar en ese caso. O sea, ahí me lo comentan algunos que va al pediatra con su niño y a lo mejor el pediatra le dice, bueno, yo le contaré a tu mujer lo que tiene que hacer. O sea, porque da por hecho que él como hombre no va a tener ni idea. Y casi es machismo también, ¿no? Porque es decir, la que se va a enterar es la mujer también, ¿no? Es porque la que le toca también. O sea, es casi el doble combo, a ver, ¿no? en principio es sexismo. Es Hay sexismo. hay quien llama a todo el sexismo machismo. Yo considero que no. Yo considero que cuando el que es discriminado es el hombre, estamos hablando de embrismo. O sea, Sí, yo tengo un para ese conocido- caso en concreto hablaría siempre de... Tengo un conocido que, por ejemplo, es profesor de educación infantil y hay disidencia entre las madres, entre el sector femenino de las madres de sus alumnos, de sus alumnos, ¿sabes? Es decir, Sí, porque sí. no ven que un hombre como profesor de educación infantil sea lo más adecuado por X motivos. Y ahí sí que es un ejemplo, ¿no? Porque, bueno, sí, efectivamente, incluso dan Creen por que debería ser hecho una que... mujer la que está preparada para Sí. hacerlo y un hombre no lo está, ¿no? Bueno, y no solo que piensen que esté preparado, sino además que piensan de forma malévola. Piensan, ¿por qué un hombre va a estar interesado en cuidar de los niños? ¿Qué es lo que Hombre, quiere hacer ese hombre con los niños? No, en muchos casos lo piensan así. sí, bueno, a ver, no lo sé, O no sea, creo que no. Pero que me refiero a que mí es que me seguro que va también consta un que poco ocurre. yo lo interpreto más, no lo había interpretado tampoco con esa doble vuelta de tuerca, pero como eso, ¿no? Es decir, que es lo que te digo, a veces también es ese sexismo, ¿no? Porque lo veo machismo y embrismo, ¿no? Porque a veces piensa, es que una mujer va a saber tratarlos mejor, va a saber llevarlos mejor, va a saber cuidarlos mejor, va a ser más eficaz cuando esté con los niños, ¿no? Pequeños. Ujú. Vale, entonces, embrismo es lo contrario que machismo, ¿no? Digamos. Sí, en ese sentido, entendiendo como machismo igualmente el sexismo que afecta al hombre. Esto lo aclaro porque machismo también es una palabra, casi todas las palabras que utiliza el feminismo se han convertido en significantes vacíos, o sea, en palabras que van cambiando según lo necesiten. Actualmente, por ejemplo, se habla de asesinatos machistas en casos en los que el género ni siquiera tiene nada que ver con el asesinato en cuestión, sino simplemente porque la víctima es mujer. O sea, entonces, el término de machismo ha cambiado muchísimo. O sea, es demasiado... Se ha pervertido un poco, ¿no? Porque, se ha pervertido un poco, sí. claro, porque es verdad que hay casos en los que la muerte, cuando se da un homicidio, un asesinato, no hay motivos sentimentales, el género no influye para nada, porque puede ser, yo qué sé, cualquier tipo, un atraco, un robo con violencia, es decir, algo que no tiene nada que ver con el género y muchas veces se habla de este tipo de cosas, ¿no? Claro, es lo que pasa, es que el machismo se da por hecho, sencillamente se da por hecho. Es lo mismo que la ley de violencia de género. La ley de violencia de género se considera un crimen de autor, o sea, un derecho penal de autor, por eso mismo. Eso no se aplicaba desde la Alemania nazi. Y consiste en eso, en considerar que las causas del crimen ya vienen tipificadas por el autor en sí. O sea, si una persona... Por el género del autor. Sí, en este caso por el género. Si el crimen lo ha cometido un hombre sobre una mujer, lo ha hecho porque es mujer. Y se da por hecho. Y aunque la mujer le haya golpeado a él primero, vamos a dar por hecho que se va a dar por hecho siempre que la causa ha sido esa, ha sido por ser mujer. Porque vivimos en una sociedad patriarcal, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, ¿tú estás de acuerdo con una persona que te diga que
porque hablando un poco de todo esto y reflexionando sobre los tótems estos, ¿no? Sobre las proclamas, muchas veces te dice que cuando... Porque hablando sobre machismo e embrismo, ¿no? Yo he oído, no sé si has oído muchas veces la frase, yo no soy ni machista ni feminista, ¿no? Entonces, no está bien, esa contraposición no está bien, ¿no? Porque no soy ni machista ni embrista. A ver, no está bien en el sentido... Decimos, depende del feminismo de que me hables, lo seré o no. Sí. Pero... A ver, no está bien en el sentido de que no son categorías equiparables. Como ya he dicho, el feminismo es un movimiento y una ideología. El embrismo es un prejuicio, por así decirlo, es un prejuicio sexista. Es considerar, o sea, a las personas inferiores por su sexo, en este caso a los hombres. O sea, entonces no estamos hablando de lo mismo. Entonces es verdad que no es bueno contraponerlos, pero sí es cierto que una persona puede no ser ni machista ni feminista. O sea, igual que yo puedo decir perfectamente no soy ni machista ni feminista, en el sentido de que ni soy machista porque estoy en contra del sexismo que perjudica a las mujeres, ni soy feminista porque no me identifico con este feminismo que tenemos actualmente, que es a lo que se suele referir la gente que dice eso. Que lo que no se puede hacer, lo que nunca me va a convencer es lo que dicen de no, lo que estás diciendo está mal porque el feminismo es igualdad. Eso es lo que dice mucha gente. Consideran que embrismo y machismo son como dos extremos y que el feminismo está en el medio. Y eso también eso sí sería un error muy claro, porque es lo que te he dicho antes, no son la misma categoría, no es el color que está en medio de estos dos, no, son cosas distintas. Te lo he preguntado un poco por eso. Me ha hecho gracia que hayas acabado con esa conclusión porque te lo iba a preguntar por eso, ¿no? Porque al final esa frase de no soy ni machista ni feminista se trata de ridiculizar un poco siempre al que lo dice, ¿no? Como diciendo, es que no hay otra vía que la de pasar por ser feminista. Es decir, como que todo lo que sea parte de ser feminista pues te está llevando a una parte del campo que es equivocada, ¿no? Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Que la gente es vaga. Y cuando digo la gente me refiero en general y me incluyo también. Nosotros los primeros. Sí, a la hora de pensar nos gustan las cosas sencillas. Y el hecho de ver... Gris. Exactamente. No, pero por un lado nos cuesta entender el gris. Y ya, cuando entendemos esos tres términos, que los tres terminan en ismo, y nos suenan tan parecidos, nos es tan cómodo mentalmente pensar que machismo está aquí, embrismo está en el otro extremo y que en medio es feminismo, que una vez que una persona se le mete esto en la cabeza, aunque tú le expliques toda la historia del movimiento, le digas, no, mira, esto es dentro del movimiento feminista ha habido embristas, ha habido... O sea, aunque tú se lo expliques todo, va a seguir, en muchos casos, utilizando ese esquema mental de feminismo como punto medio entre machismo y embrismo y como sinónimo de igualdad, porque le es más sencillo entenderlo así y es muy difícil luchar contra eso. Hago el recalco porque estoy seguro de que, tristemente, mucha gente nos va a ver y aún así, después de haberlo explicado, lo va a seguir pensando igual. Me da rabia, pero es lo que hay. Bueno, a ver, para eso es tu canal y para eso lo has creado y defiendes esta posición. Pues el que quiera más meterse un poco de lleno en el gris, pues... No, pero también lo digo porque los que consigan asimilar esta idea de que el feminismo es un movimiento y que como tal tiene su gente que será embrista, su gente que será egoísta, su gente que será de mil maneras distintas, pues igual que hay muchos que lo entiendan, hay otra gente que no lo entenderá. O sea, y si lo intentas explicar, verás que no es posible, que ellos ya tienen su esquema de machismo es esto, embrismo es esto, feminismo es lo que está en medio, y por mucho que lo intentes no lo vas a conseguir. Se lo digo a la gente para que no se frustre, para decirle, bueno, cuando tienen una cosa metida en la cabeza es muy difícil de... Sí, a ver, lamentablemente, una de las cosas que a mí, ya a nivel personal, a veces me frustra cuando hablo con gente, es cuando alguien me contesta, mira, Álvaro, esta es mi forma de pensar y no voy a cambiar de opinión. Exacto. Eso, que joder, que está claro que no quieres... Que yo entiendo a la gente que me lo dice en el sentido que no me comas la cabeza, que no me marees, que yo lo entiendo, Pero que yo a veces le digo que yo lo que quiero es confrontar ideas, te quiero convencer, pero no en plan porque... no acepte que no pienses como yo, sino porque te quiero dar mis argumentos y quiero que reflexiones sobre eso, igual que estoy abierto a que tú me des los tuyos y me convenzas, ¿no? Pero mucha gente sabes que no se va a mover de ahí. Pero aparte de eso, con el tema de ya, y por cerrar este bloque, digamos, y ya hablar un poquito más de la ley en concreto,
por un poco de lo que hablabas del feminismo y de todas las caras que tiene el feminismo, y si estaríamos hablando de un feminismo disidente o que realmente es igualitario, pues podríamos estar más cerca. Si es otro feminismo radical más lejos, bueno, pues claro, cada uno que se vaya posicionando en el tablero un poco donde se sienta más identificado, ¿no? Y que decías que, claro, que el hecho de instrumentalizar determinadas leyes o determinados poderes del Estado hace que eso vaya calando y vayamos tragándonos un poquito como si fuera ya, ¿no?, la medicina de todas las noches y ya ni rechistemos, ¿no?, determinadas cosas. Y eso ha permeado, aunque hagamos un pequeño Kit Kat, sé que no es exactamente de lo que estamos hablando, pero está en línea con el tema del feminismo, de políticas feministas o asimétricas, mejor dicho. Está todo el tema de la discriminación positiva que en tantos ámbitos y en tantos extractos de la sociedad, pues sectores, etcétera, pues se ha implementado, ¿no? Pues, por ejemplo, el discurso de la brecha salarial con el tema de las cuotas, el tema de la paridad, de la discriminación positiva, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces el feminismo, si refuerza ese tipo de posturas, este tipo de digamos, estrategias o medidas se están institucionalizando, ¿no? Y ya se van arraigando en la sociedad y se van aceptando, ¿no? Por ejemplo, el tema de las cuotas en las oposiciones. Tú decías también que incluso se discrimina a víctimas varones porque solo pueden ser las mujeres las que accedan a determinadas ayudas o, ¿sabes? Entonces, al final se está haciendo una discriminación que encima llama la atención que sea muy positiva, ¿no? Porque si estás discriminando a alguien, ¿por qué es positivo discriminar, ¿no? ¿Por qué se defiende esto? ¿Por qué se defiende todo esto? Sí. Me pone todo. Bueno, yo creo que se defiende por lo que te he comentado antes, pero como digo, la clave está en la perspectiva de género, que hace que como se parte siempre del hecho de que la mujer es la discriminada, no se está buscando una verdadera igualdad, o sea, no se está tendiendo realmente hacia el igualitarismo. Y por eso vemos las cuotas como algo injusto. De hecho, cada vez que las vemos se ven con más recelo. Yo he de decir que en mi caso estoy a favor de las cuotas. Estoy a favor de que cuando una clase, una categoría, o sea, un colectivo está siendo discriminado, se pongan medidas para que deje de estarlo. Lo que pasa es que considero que no se hace de la manera adecuada, entre otras cosas por eso, porque se busca la igualdad de resultados. Y muchas veces no hay que buscar la igualdad de resultados porque, que haya una diferencia de resultados no implica necesariamente que haya discriminaciones. A lo mejor sencillamente es una cuestión de intereses. Esto lo explica... ¿O de capacidades? No, de capacidades no tanto. O sea, es verdad que hombres y mujeres podemos tener algunas capacidades distintas, pero tras haberlo estudiado, yo creo que principalmente se debe más a una cuestión de tendencias, o sea, de intereses, de lo que realmente te guste, vamos. Genético, ¿no? Pero que es genético y cultural, es un poquito de ambas. Lo que pasa es que lo cultural también parte de lo genético. O sea, se han hecho un montón de experimentos, por ejemplo, con monos y con niños pequeños. Los experimentos ¿cómo se llama este tío? O sea, de Baron Cohen, con bebés recién nacidos y comprobando cómo a los niños, estoy hablando de niños recién nacidos, a los varones, sienten más interés por objetos mecánicos, cochecitos y cosas así, mientras que las niñas bebés tienen más interés por las muñecas, por los rostros humanos y tal. Y se han hecho los mismos experimentos con monos, con diferentes tipos de monos y dan el mismo resultado. O sea, tú repartes un grupo de juguetes entre monos y vas a ver que las monas juegan más con los muñecos, con las muñecas, y los monos juegan más con los cochecitos, con las pelotas y tal. O sea, es que se tiende más a eso ya de por sí, de por sexo. Como curiosidad, esto sí, a lo mejor entre las monas no hay tanta diferencia entre los juguetes, entre sus gustos a la hora de jugar, entre el cochecito y la muñeca. Pero en el caso de los monos varones sí la hay. Y eso también pasa en los humanos. O sea, quiero decir, es más fácil que una niña juegue con una pelota o con un cochecito a que un niño juegue con una muñeca. Mucho más complicado. Y si le das de jugar a la muñeca,
a lo mejor juega con la muñeca, pero no juega a cambiarla y eso, sino que la convierte en una guerrera, en una historia que se monte, o a lo mejor empieza a utilizar las piernas como si fueran lanzas para pegarle a Claro, otro personaje o lo que fuera. claro, Esto, sí, este caso lo ponía Brissending, una neuróloga especializada en las diferencias entre el cerebro masculino y el femenino en su libro El cerebro masculino, precisamente. sí, de hecho creo, si no estoy equivocado, no sé en qué país nórdico era, no sé si era en Suecia o que se hizo, o en Dinamarca, no me acuerdo. Era Suecia o Noruega. No sé cuál de los dos porque yo tiendo mucho a confundirlo. Sí, yo sé que era un país nórdico que se hablaba de esa paradoja, ¿no? Que creo que era Suecia, ahora no lo sé seguro, pero bueno, Creo luego que posiblemente sea Suecia, pero también puede ser Noruega. Yo, como te digo, los tiendo a sí, confundir. no, Me por pasa a supuesto, mí no te lo voy a también. discutir. Pero bueno, luego lo ponemos, luego buscamos información y en la Sí. descripción lo pondré. Que se había, que era un país donde más fuertemente se habían implementado medidas de este tipo para evitar un poco la sobrerepresentación de un género en determinados ámbitos, intentando evitar esos roles, es decir, porque al final lo que se, o sea, si es que al final muchas veces es loable, ¿no? El objetivo, ¿no? Porque dices, bueno, que no queremos, digamos, obligar o tratar de imponer determinados roles a un género, ¿no? Entonces, se habían intentado muchísimas medidas al respecto, facilitando la libre elección, la promoción de... Sí. Y el resultado había sido que se habían todavía extremado más las diferencias, se habían polarizado más la presencia de mujeres en profesiones que implicaban el cuidado y en hombres que implicaban las cosas, la mecánica, lo material. O sea, que eso demuestra que de alguna manera este tipo de igualdad de resultados va en contra de natura también a veces. Sí, ¿no? Va en contra de natura. Es que al final lo que se impone es la pirámide de Maslow. O sea, que esto ya no tiene que ver con lo que estamos hablando, sino que es un concepto que se utiliza más a lo mejor en economía y tal, y en sociología muchísimo. Que primeramente, o sea, uno acepta lo que hay, sobre todo al principio, para tapar sus necesidades. Entonces, a lo mejor en una sociedad, digamos, como la India, que está en vías de desarrollo, ahí las mujeres no tienen tanta opción para decidir en qué trabajan. Oye, de lo que me salga, yo quiero ganar pasta. Y entonces, a lo mejor hay muchas más mujeres matemáticas, muchas más mujeres informáticas, etcétera, etcétera. En el caso de una sociedad que está más asentada, donde digamos que pueden elegir más porque tienen más solvencia económica, como puede ser la sociedad sueca, las sociedades del norte de Europa, pues ahí como ya ahí buscan más lo que es la autorrealización personal. ¿Con qué me siento yo más a gusto? Bueno, pues yo como mujer me siento más a gusto en trabajos sociales, en trabajos de cuidados, etcétera, mientras que los hombres pues se sienten más a gusto en lo opuesto, en trabajos más mecánicos, en trabajos más orientados a la investigación, a lo mejor, etcétera. Ojo que aquí estamos hablando siempre de tendencias. O sea, esto no quita que pueda haber mujeres que a lo mejor detesten los cuidados y le piden otra cosa y viceversa. No, por supuesto. Si es que al final el objetivo tiene que ser que la mujer elija con libertad. Pero, claro, aquí hay por ejemplo, el otro día hablaba con una amiga mía que se dedica a las telecomunicaciones. Además es una máquina en el sector, ¿no? Entonces ella me decía que estaban implicadas en un proyecto que tenía muchísima financiación pública de fondos europeos, además, no nacional, a nivel Comisión Europea, que tenía muchísimos fondos para promover la presencia de mujeres en carreras STEM, ¿vale? Sí. Ciencia, tecnología, economía y matemáticas, creo que si no me equivoco, ¿no? Entonces, claro, ella me decía, entonces estamos muy fuertemente metidas con este proyecto, tal. Entonces yo le dije, bueno, tú eres teleco, tú estudiaste hace 20 años, ¿alguien te impidió, te intentó convencer de que no estudiaras teleco y fueras profesora de primaria? Y me dijo, no. Digo, es que yo creo que lo que se tiene que perseguir no es decirle a la mujer dónde tiene que interesarse, que quizás es otra manera de sexismo bajo mi punto de vista, sino decirle, no, sé libre y que nadie te diga lo que tienes que estudiar. Entonces, si le estoy diciendo, sé libre, que nadie te diga lo que tienes que estudiar, ¿por qué financio un proyecto para decirle lo que tiene que estudiar? Es decir, que es Vamos a decirlo claramente. Una paradoja, ¿no? Vamos a decirlo claramente, el feminismo es machista. Escucha, tú tienes 130.000 suscriptores, yo tengo 100 suscriptores. No, pero es que es verdad. Pero es que es verdad. O sea, gran parte de este feminismo que tenemos actualmente es machista. O sea, quiere decir a la mujer lo que tiene que estudiar, cómo tiene que vivir su sexualidad.
O sea, quiere gobernar a las mujeres de una forma de la que nunca se atreverían a decírselo a los hombres. A los hombres nunca le van a decir, no, tú no tienes que dedicarte a esto, tú tienes que dedicarte a cuidar niños. Como mucho se lo dirá en el ámbito, digamos, familiar. Pero en el laboral los hombres que hagan siempre lo que quieren. Estoy viendo haciendo que decir que... No, perdona, no, que te iba a decir, me lo has dejado a huevo porque justo que estás diciendo esto, piensa en la campaña de, no sé si la has visto, la del hombre blandengue, no sé si la has visto. Sí, es lo que digo, claro, en el ámbito familiar pueden hablar de hecho, que por cierto de la campaña del hombre blandengue manipula las palabras del Fari, entonces hay que decirlo. O sea, es que ni en eso dicen la verdad, oye, que también... Bueno, pero bueno, que sí que está ya un poco diciéndole, porque al final es lo mismo de siempre, ¿no? Yo entiendo que, si me pongo en el lado de quien está a favor de ese tipo de acciones, yo entiendo que lo loable de eso, o bajo mi punto de vista, es, oye, vamos a evitar los roles, vamos a evitar, o sea, no los roles impuestos, digamos, es decir, vamos a evitar que se le tenga que decir a una mujer a qué se tiene que dedicar, cuáles son sus obligaciones por el mero hecho de ser mujer. Yo eso estoy de acuerdo, ¿no? Estoy a favor, creo que eso tendríamos que luchar todos contra eso, ¿no? Pero que está llevárselo al otro terreno, por lo que tú has dicho, ¿no? El feminismo acaba siendo machista, ¿no? Porque acaba diciéndole a la gente, por ejemplo, el hombre blandengue, pues el hombre blandengue, hombre, pues entonces no le digas un rol tampoco al hombre, ¿no? Cada uno en su casa, de puertas para adentro, con la persona con la que comparta su vida, se repartirá los roles, ¿no? Eso es lo que deberíamos defender, ¿no? No que un género haga una cosa, otro género haga otra cosa. Por supuesto, censurar que un hombre no quiera hacer determinadas cosas porque se lo considere de una mujer, pues no. Tú no deberías hacer una determinada cosa porque tú consideras que no te gusta hacerla. Y ya está, ¿no? No por tu género, ¿no? Vamos, mi reflexión, ¿eh? Sí, no, sí, en eso es que estoy totalmente de acuerdo. O sea, es como debería ser, por eso estoy... pero ese es el problema que tenemos con las cuotas, que las vemos que tal como se entienden actualmente, tal como se aplican, parece que parten más de un deseo, parece que es que no, es que tiene que haber tantas mujeres. Bueno, ¿y por qué tiene que haber mujeres estudiando Deje que las mujeres estudien lo que les dé la gana. Que realmente luchar contra una opresión o contra una discriminación real, que es en lo que se tendría que focalizar, porque sí existe. Yo estoy convencido de que sí puede existir eso. A lo mejor es verdad que las mujeres que quieren ser mecánicas tienen más dificultades. A lo mejor, no lo sé, pero es que como no veo estudios al respecto, porque lo que hacen es tirar de algo tan básico y tan falso como decir, no, mira, como hay muchos más hombres dedicándose a esto que mujeres porque las mujeres están discriminadas. Bueno, pues a lo mejor no, a lo mejor sencillamente es que no les interesa. O sea, haz un estudio real, empieza mirando cuántas mujeres estudian ese tipo de especialidades técnicas. Míralo a ver, y a partir de ahí, mira cuántas encuentran trabajo. Proporcionalmente, ¿encuentran trabajo más mujeres, menos mujeres o un número equivalente de mujeres? Porque si estamos en el último caso, no estamos hablando de discriminación, obviamente, sino sencillamente, a ver, si estudian menos mujeres, pues obviamente también van a llegar menos mujeres a obtener esos puestos. Eso es lo que pasa con el techo de cristal, que me lo mencionaste antes. Claro. El techo de cristal, esto quiero que quede muy claro, no existe en España. Y esto lo puedo decir a las claras si se lo demuestro a quien me lo pida. Se hizo un estudio hace tiempo, bueno, un estudio no, coño, se hizo un informe llevado a cabo por Hudson. Hudson es una empresa dedicada a los servicios humanos, a los recursos humanos. Básicamente a lo que se dedican es a colocar a personas y también a ayudar a las empresas a encontrar a directivos. Y esta empresa, esta consultora, bueno, que se dedica a esto, tras analizar 75.000 casos, no uno y dos, sino 75.000 casos en España, lo que veía es que había un 30% de mujeres directivas frente a un 60% de hombres directivos. Bueno, perdón, 70. Entonces uno pensaría, pues mira, hay el doble de hombres directivos que mujeres. Uno pensaría, hay un techo de cristal, a las mujeres les cuesta llegar a esos puestos de poder. Pero luego, cuando empezabas a mirar todo el proceso, veías que es que el número de mujeres que se presentaban a esos cargos proporcionalmente era incluso menor. O sea, se presentaban un 25%. Tenían más éxito, de hecho, que los hombres. Sí, tenían más éxito. O sea, una mujer
que trabaje como un hombre, que se prepare como un hombre y que quiera acceder a esos puestos como un hombre, va a tener más posibilidades de llegar a esos puestos que un hombre. Eso es lo contrario al techo de cristal. Claro, Bueno, pues esta es la situación de las mujeres en España. O sea, no hay un techo de cristal, hay lo contrario. Claro, ahí yo lo que veo a veces con el tema del techo de cristal es que, o incluso con la brecha salarial, ya no solo con el techo de cristal, sino también con la brecha salarial, es que se trata de hacer un análisis unifactorial, ¿no? Es decir, donde solo se mira el género y todo el resto de factores que afectan a la carrera profesional de alguien por motivación personal, por oportunidades, sí, por la propia maternidad y las renuncias que conlleva, que eso es evidente, ¿no? Sí. Es decir, entonces, si hacemos, pues también veremos que hay un techo de cristal, yo que sé, para los jóvenes, que hay un techo de cristal para las personas mayores, que hay un techo de cristal para, yo que sé, para personas a lo mejor con menos, yo que sé, con menos estudios. Es decir, que lo que yo veo ahí es que se hace tabla rasa, ¿no? Es decir, se hace una línea, venga, la mitad aquí, la mitad allá. Solo el género es lo que cuenta. Entonces, claro, te puedes encontrar con ese resultado sin que sea una conclusión que nos pueda llevar a una realidad. Claro, que podemos pintar la realidad como la queremos si solo cogemos un factor, ¿sabes? Sí. Vale, pues nada, dicho esto. Bueno, se me ha olvidado decirte antes también, con el tema de las cuotas y todo lo que hablábamos, al final es una forma a veces también, bajo mi punto de vista también, de discriminar, porque si tú estableces una cuota, yo hablo en igualdad de condiciones. Sí. Entonces lo que dices es un colectivo por determinada situación que realmente se está viendo discriminado y haya que tirar esa barrera abajo, ¿no? Pero si tú dices, mira, aquí necesitamos un 10% en esta oposición, de un 10% con esta representación. Me da igual el género, me da igual de lo que estamos hablando. En igualdad de oportunidades, tú dirías, porque tú hablabas de igualdad de resultados. Entonces, claro, lo que tenemos que dar es la misma oportunidad a todo el mundo y no discriminar en la oportunidad, ¿no? Dices, bueno, si yo tengo 100 plazas y 10 se la voy a dar a este colectivo, puede que alguien que haya quedado el 1000 tenga la plaza 91, cuando tiene a 910 personas que han sido mejor que él o ella. Entonces, lo mismo, estamos hablando al aplicar cuotas, estamos hablando de que estamos discriminando a gente por el mero hecho de pertenecer al colectivo discriminado. Claro, o sea, es que aplicar cuotas debería de ser algo muy puntual y en colectivos que esté muy claro que la discriminación que sufren es real. O sea, entonces, claro, por eso hay que mirarla siempre con recelo. Y repito, yo no estoy en contra de las cuotas. Mira, por ejemplo, yo estoy a favor de aplicar cuotas en el caso del colectivo trans. O sea, de darle a las empresas incentivos para que contraten a esta gente. ¿Por qué? Porque tienen un 80% de paro. Eso no es normal. Ahí pasa algo. O sea, cuando tú ves que hay un 80% de un colectivo en concreto que no encuentra trabajo y que en muchos casos se ve obligado a meterse en la prostitución porque no le queda otra salida, hay que decir, ojo, aquí pasa algo. Esto no es lo normal. Pero en el caso de las mujeres, donde la diferencia en cuanto al paro con el hombre es a lo mejor de 3 puntos, o 4 como mucho, y solo en determinados tramos, pues no me parece que se pueda aplicar tan alegremente. O sea, hay que mirarlo con mucho más recelo y con mucho más cuidado. Aquí hay veces que, por ejemplo, y ya por el tema de la terminología que hemos hablado antes, de aclarar conceptos, yo, por ejemplo, en este tipo de temas, muchas veces me he encontrado a compañeras que me han dicho, es que tú no lo percibes o no, o a mí me ha pasado, o conozco amigas que les ha pasado, que no las han ascendido por ser mujeres, que notan ese machismo en determinados ámbitos profesionales. Claro, me hablan de cosas que yo entiendo y yo empatizo, pero que, claro, vale para todo, ¿no? El argumento, porque al final, si tú no asciendes o tú no tienes un puesto por el hecho de... No se lo dieron, estaba más preparada que su compañero y no le dieron el puesto, ¿no? Por el hecho de ser mujer, claro. No lo niego. Seguramente haya sido así si tú lo crees, pero eso ya lo digo por el concepto también de patriarcado, ¿no? Es decir, ¿cómo discernimos, cómo detectamos ese patriarcado? ¿Cómo lo desmontamos? O cómo identificamos que existe... claro, si no podemos definirlo ni podemos hacerlo tangible, ¿cómo se combate algo así? No sé si me estoy explicando.
Bueno, en parte sí, pero no estoy seguro lo que es lo que quieres que respondas. O sea, porque verás, tú, que quiero responderte realmente a lo que quieres que responde, por eso. Voy a intentar ser más concreto. Cuando alguien te dice, tú no lo has sentido porque eres hombre, yo sí lo he sentido porque es mujer, entonces estoy de acuerdo en las cuotas, estoy de acuerdo que hay un techo de cristal porque es verdad. Pero no te lo puedo mostrar, ¿sabes? Entonces, claro, bueno, eso es lo que se llama problema, la falacia del alegato especial. No, yo es que yo tengo una sensibilidad especial que me lo permite. No, perdona, tú enséñame datos, enséñame pruebas y no te bases únicamente en la experiencia personal, que cada uno tiene la suya y además es subjetiva, no es objetiva, no se basa en pruebas como tales. Yo no sé hasta que esa persona es verdad que ha podido tener esa percepción, yo no lo dudo, pero a lo mejor resulta que el motivo no ha sido ese. Los motivos han podido ser, vete a saber puede haber una infinidad de motivos al respecto. Y a lo mejor eso ha influido más, ha influido menos. Es que sencillamente no lo sabemos. O sea, no podemos partir de ese tipo de percepción, y menos en una sociedad como la actual en la que se nos tiende a crear esos sesgos. O sea, en la que a la mujer actualmente a la mujer se le entiende, se le enseña a entender que si algo no le sale bien es por culpa de un patriarcado, es por culpa de que la sociedad de que la sociedad está en su contra. Entonces, partiendo de ahí, su visión posiblemente esté sesgada. O sea, va a entender que el problema es ese, independientemente de que lo haya sido o haya sido otro. Porque, repito, a lo mejor en parte eso ha influido, pero a lo mejor no ha sido lo fundamental. Pero como le han enseñado que todo lo que le va a ocurrir en la vida, todo lo malo que le va a ocurrir, se va a deber al hecho de que es mujer, pues va a dar por hecho que ese es el motivo. Este es el peligro que tienen este tipo de ideologías identitarias. Que tienden a retroalimentarse y que tienden a acabar viendo, a acabar asumiendo las personas que las siguen el papel de víctima, y eso, y ver al otro, ver al que es diferente siempre como un agresor, como una persona peligrosa de la que se tiene que proteger. ¿Y tú crees que, por ejemplo, cuando eso pasa, al final el feminismo acaba generando victimismo? Que es algo que es machista al final, ¿no? Es decir, que hacer que alguien se sienta una víctima de por sí, ¿no? Sí, sí. De hecho, en ese sentido, es lo que te decía antes de que el feminismo es machista. Llegamos al punto de que se quiere proteger tanto a la mujer y que se la considera tan desvalida, que se acaba cayendo en lo que te comentaba antes del patriarcado. Se acaba cayendo en infantilizar a la mujer para protegerla. Mira, te comento, por ejemplo, el 20 y pico de octubre, no recuerdo exactamente qué día, se organiza una manifestación feminista, creo que en Barcelona. Si miras por lo que lucha esa manifestación, las cosas que quieren abolir, hablan de cosas, bueno, hablan de todo: explotación reproductiva, no sé qué, prostitución, tal. O sea, son temas con los que uno puede estar más o menos de acuerdo, pero te empieza mencionando pornografía. Bueno, no sé, pero es que el BDSM, no sé si sabes lo que es el BDSM. ¿Sexual puede ser? Son prácticas sexuales consensuadas que se hacen en la intimidad entre dos personas violencia, ¿no? O algo de eso, ¿no? ¿Dónde qué? Donde hay algo de violencia o algo así. Bueno, no necesariamente. Son prácticas sexuales en las que se lleva a cabo una serie de sometimiento, puede ser. De actuaciones en las que se tiene en cuenta la dominación al otro, etcétera. Puede ir desde darle unos azotes a tu pareja, a atarla, yo qué sé, cualquier tipo de cosas, a simular a lo mejor que la estás agrediendo, pero porque es una fantasía mutua, a ella le gusta, a ti también, y la persona dominada puede ser cualquiera de las dos, y la persona que domina puede ser también cualquiera de las dos, puede ser un hombre, puede ser una mujer, pueden ser dos hombres, dos mujeres. Como curiosidad, el BDSM como cultura proviene de la cultura gay. Ojo, no LGBT, digo de la cultura gay en concreto. O sea, esta parafernalia, esta estética BDSM del cuero proviene puramente de eso, de los gays. Bueno, pues esta gente está en contra de eso, considera que el BDSM tiene que prohibirse, no tiene que abolirse, tiene que eliminarse. Pero lo dicen también del sexting. No sé si sabes lo que es el sexting. El sexting es
el sexo virtual, por así decirlo. O sea, que tú, con una persona que te guste, te dediques a decirle cosas por el móvil, a mandarte fotos con esa persona, pues eso también consideran que hay que eliminarlo. O sea, yo pienso, ¿estas personas quiénes son? Bueno, espera, hay más. Es que te digo, es que estoy leyendo el cartel y lo estoy leyendo, el sexting, el BDSM, la pornografía, la cirugía estética. O sea, están en contra de que la mujer o el hombre que diga, oye, pues mira, yo me quiero cambiar la nariz que no me gusta, yo me quiero poner pechos porque quiero tenerlo más grande. Están en contra de todo eso, yo pienso, pero vosotras quiénes sois para decirle a personas adultas lo que tienen que hacer con su vida o cómo tiene que vivir su sexualidad. Claro, aquí entiendo que tendríamos que estar hablando un poco más de, oye, dame tus argumentos, convénceme tus argumentos, pero las prohibiciones al final son un extremo, ¿no? Es decir, las prohibiciones son algo ya más serio porque estamos hablando de que ya se coacciona ciertas libertades, ¿no? Entonces, sí, no, y además te digo que aquí no creo que haya argumento que valga. O sea, una cosa es que tú me quieres decir en que tú tengas tus gustos. Oye, mira, a mí no me gusta el BDSM porque lo encuentro degradante, lo que quieras, ¿vale? Claro. Oye, pues tu elección, pero tú no eres nadie para decirle a otra persona no hagas esto. Estoy de acuerdo, no, lo que te quería decir es que al final, si a ti no te gusta el sexo y no crees que la cirugía es una mala práctica, por lo que sea, pues cuéntamelo, dime, oye, Álvaro, no deberías hacerte la cirugía por esto, yo estoy en contra, vale, pero ya está. Sí. O sea, dímelo y cuéntamelo. Sí, no, vale, pero que salgan a manifestarse en contra de eso. Que te digo, las manifestaciones el 22 de octubre en Barcelona. O sea, bueno, pues te digo porque las tengo. Si alguien quiere ir, que vaya. Si alguien quiere ir, que vaya. Pero es lo que digo, o sea, este tipo de cosas que son las guardianes de la moral. O sea, esto que antes lo hacía la Iglesia, ahora quien lo hace es el feminismo, pero son los mismos de siempre. Es la misma gente que tiene miedo a la sexualidad humana o al comportamiento humano y que tratan de decirle a los demás cómo tienen que comportarse, lo que tienen que pensar y lo que tienen que desear incluso. De todas maneras, yo aquí hablo un poco por mi percepción también subjetiva. Yo creo que la mayoría no sé si mujeres o el movimiento feminista, mucha gente no está en esto, ¿no? No está a este nivel, ¿no? O sea, esos son extremos. Sí, a ver, es que claro, siempre hay matices. No es lo mismo. A ver, una cosa es la que dice yo soy feminista porque feminismo es igualdad y el 8M salgo con mi carita pintada así, ¿sabes? Con el simbolito de la mujer aquí en la mejilla. Y hay que preguntarle por qué sales y seguramente ese tipo de... estarás de acuerdo en que salga por los motivos que sale, casi seguro. Ese tipo de feminista obviamente no está por estas cosas. Y yo estoy convencido que la mayoría del movimiento feminista cree en la igualdad. Lo que pasa es que también te digo que creo que esa mayoría del movimiento feminista está desinformado. Las cosas que yo he comentado aquí no las sabe y si se las cuentan no se lo va a creer. Que tristemente no se las va a creer, aunque le muestre, aunque le llegue yo con los papers por delante, le diga, mira, aquí tiene los informes del Ministerio del Interior, aquí tiene los estudios hechos en no sé dónde, le va a dar igual. Tiene ya su idea y ahí sigue. Ahora bien, esto es el grueso. Esto es el común de los mortales cuando hablan cuando dicen que son feministas. Pero si nos vamos a lo que es el núcleo del movimiento, si nos vamos a lo que es el núcleo duro, las activistas, las que están en asociaciones, las que van continuamente a concentraciones, no solamente el 8M, sino de forma constante, parte del hecho de que todas ellas, y si no todas, te diría que un 95, un 99%, sí están a favor de estas ideas, sí son claramente sexistas en algunos aspectos, machistas y en otros aspectos embristas, partiendo de considerar a la mujer siempre como una víctima y al hombre como un opresor. Vale, pues mira, hablando de esa conclusión que acabas de sacar y un poco lo que decías, ¿no? Que has hablado de que gran parte del movimiento feminista puede estar desinformada, o sea, gran parte del movimiento no, gran parte de las personas que se consideran feministas pueden estar desinformadas, incluso la gente que está en contra ya por ideología también, porque hay otros que están hay otros que están en el otro lado de la trinchera, ¿no? Y puede decir, oye, mira, yo como estoy en contra del feminismo ya todo le veo todo... ¿sabes? Todo veo conspiraciones a mi alrededor, ¿no? Entonces, hablando de desinformación y de esas formas de vislumbrar o de posicionarse, porque asociamos un movimiento o una postura a nuestros valores, podemos pasar a comentar también algunos aspectos ya más concretos de la ley, ¿no? Para estar más informados. Estupendo.
Entonces, por ejemplo, la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, que es la que se acaba de aprobar y, bueno, se aprobó recientemente, el 7 de octubre, tiene su entrada en vigor. Pues bueno, vamos a empezar con el primer cambio que todo el mundo... A ver, se habla de que se pone el consentimiento se pone en el centro de la balanza, ¿no? Eso es lo que el eslogan, ¿no? Entonces... Ese es el eslogan. Claro, porque la primera pregunta que nos haría es, bueno, que antes sin consentimiento no pasaba nada. Entonces, se dice que se elimina, o sea, o se equiparan abuso y agresión, ¿no? Ese sería el primer punto, ¿no? El punto estrella también, ¿no? Abuso y agresión pasan, ya no hay diferencia entre ambas, ¿no? Bueno, realmente sí que hay diferencia entre ambas porque va a influir a la hora de ver los agravantes. Lo que no hay es diferencia a la hora de considerar que, por un lado, se pierde la diferencia terminológica. O sea, se pasa a considerar que todo es agresión. Y por tanto, se considera también que todo es violación, que parece que era el principal problema que tenían con la ley anterior. La ley anterior consideraba que para que fuera violación tenía que haber penetración y aparte tenía que haber violencia e intimidación. Si había penetración pero no había violencia e intimidación, era abuso, no podía ser violación. Digo, desde un punto de vista legal. Otra cosa es que lo que cada uno pueda considerar, que eso va aparte. Ahora, con la nueva ley, efectivamente, todo se considera agresión y, por tanto, como no es necesario que haya... A ver, porque... Espera, es que, claro, lo he explicado un poco por el final. Vamos a aclarar una cosa. Anteriormente, se consideraba que agresión era cuando había... una agresión sexual es cuando era una agresión que se producía con violencia e intimidación. Si no hay violencia e intimidación, es abuso. Pues ahora esa diferencia desaparece, con lo cual se considera que todo es agresión, independientemente de que haya violencia e intimidación. E igualmente, como todo es agresión y toda agresión que tenga penetración es violación, pues se considera que toda agresión donde hay penetración es violación, incluida aquellas en las que no ha habido eso, ni violencia ni intimidación. Puede ser, por ejemplo, yo que sé, una mujer que esté desmayada y alguien abuse de ella y la penetre. Pues eso sería una violación, cuanto antes en el Código Penal no lo era. Ok. ¿Y cuál es el objeto de eliminar eliminar estas diferencias? La diferencia, de hecho, es puramente estética. Esto no cambia nada. O sea, ¿qué quiere decir? Vale, o sea, en la ley pone que esto es violación, sí, pero en las penas influye. No, en las penas eso no influye. De hecho, las penas... No, en las penas... a ver, en las penas la ley influye de dos formas. Por un lado, que al quitar la diferencia de abuso y agresión, o sea, hace que lo que antes estaba separado en dos artículos ahora se une en uno solo. De tal manera que a lo mejor antes las penas para abuso y a lo mejor, imagínate, las penas para abuso en un determinado supuesto iban de 1 a 3 años y las penas de agresión en el mismo supuesto iban a lo mejor de 3 a 5. Pues ahora lo que hacen es que unen los dos en uno y a lo mejor va de 1 a 4. O sea, que podría ser ante el mismo delito de hace unos meses, ahora ante el mismo delito tener incluso menos pena. Sí, de hecho, por lo general las penas bajan. Joder, o sea, es que es llamativo, ¿no? Sí, es llamativo, pero sí, las penas, o sea, yo tengo un recuadro hecho sobre esto bastante explicativo. Lo puse en mi último vídeo, de vez en cuando lo comparto por el canal por mi cuenta de Twitter, que expongo las penas anteriores, las penas actuales, y las penas básicamente se quedan o igual o bajan. Por ejemplo, en el caso de las agresiones sexuales sin penetración, el máximo antes era 5 años, que era lo que te comentaba, y ahora se queda en 4 años. O sea, es un año menor. También las agresiones con penetración creo que también bajaban en algunos años. O sea, en general baja hasta tal punto que algunos abogados ya están hablando de que van a pedir que se vuelvan a juzgarlo en los casos que han tenido sus defendidos, sí, porque con la nueva ley se puede conseguir una pena menor. No sé si sabéis esto, que cada vez que una ley cambia, si un reo considera que le beneficia, puede pedir una disminución de la pena en función de ese cambio. Nunca un aumento. O sea, si eso siempre va a favor del reo. El abogado de la manada, por ejemplo, lo estaba pidiendo. Porque tal y como ellos fueron juzgados, ellos realmente se les juzgó por la parte inferior de la tabla.
O sea, porque se consideró que era agresión con una serie de agravantes, pero uno sumaba los agravantes y todo, y al final estaba más cerca del mínimo que del máximo. O Y sea, resulta que el mínimo bajaba un montón, de hecho. o sea, uno de los gérmenes de esta... Gérmenes suena un poco, pero bueno, una de las cosas que hizo empezar a que esta ley empezara a plantearse, ¿no? O naciera un poco esta ley, fue el caso de la manada, ¿no? Fue un caso muy controvertido, muy mediático. Entonces me estás diciendo que es posible que si el caso de la manada hubiera sucedido hoy, a partir del 7 de octubre, puede que incluso hubieran tenido menos pena que Claro. la que tuvieron. Sí, pero a ver, es que hay que recordar lo que decía el movimiento feminista. Decía que, o sea, el movimiento feminista no hablaba de queremos una pena mucho mayor para ellos. En primera instancia le cayeron 9 años, que es una pena ya gorda. Y ellas no decían queremos una pena, no, lo que se quejaban era que se hubiera considerado abuso y no violación, es lo que decían. O sea, el problema para ellas era el cambio estético, más que otra cuestión. Así que con la nueva ley, efectivamente, aunque les sigan echando 9 años, tendrán, se le llamará violación, que al parecer era el gran problema que había. Ya, pero que vale, que se considera violación, pero, a ver, si no te he entendido mal, podrían incluso haberlos condenado a menos años. Sí, no, O sea, es que, sí. haber sido la legislación podría haber sido más indulgentes con ellos. Sí. No, es que claro que podría haber sido más indulgente. Y es que, de hecho, en uno de los últimos programas que hice de la vida postmoderna, es un programa que de hecho hago los viernes a las 8:30. Por eso esta entrevista te dije que la tenía que terminar antes de las 7 para terminar el programa. En uno de los últimos que tuve, estuvimos hablando de lo que alegaba el abogado de la manada para pedir que disminuyese la pena. Y es verdad que uno lo miraba como se había impuesto la pena a ellos y dice, sí, es que es verdad que lo más seguro es que consiga que de los 13 años que les habían echado por la agresión sexual, se les queden 12. O sea, les va a quitar un año. O sea, que en ese sentido van a seguir ganando. Pero es que hay que tener en cuenta que se considera que lo de pedir un endurecimiento de las penas es una cosa de la derecha. Que eso es lo que piden partidos así que sean digamos, más conservadores, de derecha y tal. El feminismo dice que tiende más a la reeducación. Y en ese sentido, la ley también dispone que todos aquellos que tengan una pena mayor de 5 años, aparte de cumplir su condena, tenga que llevar a cabo una serie de cursos en los que les van a explicar que no, mira, que eso de violar, pues que está feo, que no hay que hacerlo, que eso es malo. Y se supone que con eso ya van a conseguir que dejen de cometer ese tipo de agresiones. Como curiosidad, alguien que hizo este tipo de cursos fue Bernardo Montoya, el violador de Laura Luelmo. Pues antes de violarla, este tío estuvo haciendo cursos de esos en la cárcel, para salir antes. Ya vimos para lo que le sirvió. Ya, estaríamos en el debate de, bueno, ya habría que estudiar bien el tema de la reinserción, del endurecimiento de las penas, etcétera. Pero bueno, es un tema muy interesante y me lo conozco también. Si quieres podemos hablar de ello, pero es que también tenemos que hablar del consentimiento, porque supongo que querrás hablar de ello. Para otro día, que no te quiero robar más el tiempo que dijimos que vamos a dedicar. Entonces, exacto, el consentimiento, ahora se dice el consentimiento, por eso se llama la ley, el lema es solo si es sí. El consentimiento en el centro. ¿Cómo se prueba el consentimiento? ¿Cómo se va a probar? Evidentemente, los medios dicen que antes de mantener una relación sexual va a haber que firmar un contrato. Yo creo que no vamos a llegar ahí. ¿O sí? Dímelo tú. A ver, te explico. Esto es la madre del cordero de la ley. Esto es lo que ha dado tanto que hablar. La ley, en un principio, cuando era un borrador, quería cambiar la definición, o sea, la forma de entender el consentimiento en las relaciones. Entendiendo que el consentimiento solo se daba cuando era claro e inequívoco de acuerdo a las circunstancias. Claro e inequívoco. Yo te pregunto a ti, cuando has tenido relaciones con alguien, ¿alguna vez ha sido la forma en la que esa persona te lo ha dicho ha sido de forma clara e inequívoca? O sea, al revés, es decir, la pregunta podría ser eso, ¿no? Es decir, hay veces que, claro, es que todo va a depender de qué sea claro e inequívoco.
No, inequívoco está claro lo que es. Inequívoco quiere decir que solo se le puede dar una interpretación concreta. Inequívoco es que no te puedes equivocar. Eso es inequívoco. Claro, O sea, pero claro, que sí que inequívoco de, oye, que sí, ¿no? Que estamos hablando sí, de esto, efectivamente. Sí, tal, o sea. Sí. O sea, tú piensas, ¿inequívoco qué es? Es que te digan, oye, ¿quieres tener relaciones sexuales? Sí, quiero tener relaciones sexuales. Vale, pues vamos a tener relaciones sexuales. Eso es inequívoco. Vale, pero en el caso Fuera de eso... En el caso de que eso fuera un proceso natural que se diera, que estamos ya metiéndonos en una ley que desnaturaliza las relaciones de las personas, pero en el caso de que eso fuera real, que normalmente cada vez que mantenemos una relación sexual tuviéramos esa conversación previa, que imagínate que eso, el ser humano fuera así, que no es el caso además, que es una de las cosas que también da para filosofar sobre este tema de legislación, porque es casi una ingeniería social al final, ¿no? Sí. Pero bueno, en el caso de que fuera así, ¿no? De que cada vez que alguien mantiene una relación sexual con otra persona o con otras personas, eso siempre se pactara y se dijera, ¿no? Porque si eso se tiene que hacer así, ya está influenciando, yo creo que demasiado la conducta humana este tipo de legislación. Pero bueno, si fuera así, ¿cómo se prueba? O sea, si yo digo, no, esta persona que me ha denunciado, sí. Vale. Había consentimiento expreso. Vale, pero te digo, no quiero... ¿Qué palabra va a valer o cómo se va a probar Voy a tomarme la libertad de decirte que todavía no quiero llegar ahí. Vamos a aclarar esto antes, porfa. O sea, vamos a aclarar esto porque lo del consentimiento tiene que quedar totalmente claro. La cuestión es que es verdad que las relaciones sexuales, las relaciones humanas, mejor dicho, porque no son solamente las sexuales, no funcionan así. O sea, en muchos, de hecho, por lo general nunca lo tienes totalmente claro. Hay un juego de seducción, hay un juego de eso, de averiguar, de saber, de sentir que la otra persona te desea. O sea, seguro nunca estás, a no ser que te lo diga directamente. Es que es obvio, es que las relaciones humanas no funcionan de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que esto se tuvo que cambiar. O sea, cuando llegaron al Supremo dijeron, mira, no, el Consejo General del Poder Judicial les dijo que no podían poner algo que fuera inequívoco porque esto era considerar que todas las relaciones sexuales habían sido violaciones. O sea, porque entonces cada vez que besabas a alguien sin que esta persona te dijese, bésame, la estás agrediendo sexualmente, porque estás haciendo algo que esa persona no te ha pedido. Que es la única forma en la que podemos estar seguros cuando nos lo piden, es que es obvio. Así que lo cambiaron. Y lo que pusieron fue simplemente que el consentimiento se tiene que dar de manera clara. Esto es lo que dice, el consentimiento se tiene que dar de manera clara. Ahora uno piensa, ¿qué quiere decir de manera clara? Bueno, clara de acuerdo a las circunstancias. Bueno, pues esto ya queda un poquito más a discreción del juez. O sea, esto de momento no puedo decirte qué significa esto o qué significa lo contrario. En principio, no me parece que haya una diferencia notable o palpable con respecto a la ley anterior, realmente. O sea, que lo de que el consentimiento se va a poner en el centro después del cambio que llevó a cabo el Consejo General del Poder Judicial con respecto a la definición que tenían pensada para consentimiento. Yo creo que no. Yo creo que el cambio no es tanto como nos dicen y que prácticamente no es algo notorio. Si acaso señalar que a lo mejor casos en los que antes se podría dudar si estuviera consintiendo, un caso en el que a lo mejor una persona se quedase quieta, totalmente quieta, mientras la otra la magrea, puede pensar, bueno, está consintiendo, me ha dicho que sí, pero se ha quedado, pero tampoco ha dicho que no. Bueno, pues en esos casos ahora digamos que está más claro que el consentimiento tiene que ser claro. Si ahí se considera que no es claro, pues diríamos que la está agrediendo. Repito, de acuerdo a las circunstancias. O sea, quiero decir que no es lo mismo que se quede quieto tu pareja, con la que tienes una confianza, que muchas veces no tienes ni que hablar, que puedes incluso sorprenderla, ¿no? En un momento dado, teniendo sexo con ella cuando no se lo espera, y no es lo mismo que con una desconocida con la que no tienes esa confianza, es lo que digo, las circunstancias influyen. Vale. Más de eso... ¿Cómo se puede probar a lo mejor una intimidación o algo así? Sí. ¿No? Claro. Ahora sí, aclarado esto, vamos a lo que me has preguntado antes. ¿Cómo se prueba? ¿Cómo lo probamos? ¿Cómo se prueba? Mira, y ya que estás, para antes de que me contestes, ¿cómo se prueba? Y uno de los mitos que hay alrededor de esta ley, o que las voces contrarias siempre están poniendo encima del tablero, es ¿cómo se prueba y se está vulnerando la presunción de inocencia del denunciado? Y ya no solo eso,
¿hay una discriminación hacia la presunción de inocencia de los hombres solo o no hay una discriminación aquí? A ver, si me preguntas si hay una discriminación penal a los hombres, yo te he dicho que la única que hay es la referente al agravante por agredir sexualmente a tu pareja o pareja. Por lo demás, repito, penalmente, o sea, en cuanto a la ley, no la hay. Otra cosa es cómo te trate la justicia. Y ahí sí hay discriminación porque a los hombres no nos tratan igual que a las mujeres y menos en este tipo de ámbitos. Porque por un lado, históricamente se da por hecho que las agresiones las sufren las mujeres, se le da mucho más importancia a la pureza o a la conservación de la virginidad femenina que la masculina. Y aparte de todo esto, tenemos un movimiento feminista y un feminismo hegemónico, mejor dicho, que impone una visión según la cual la mujer es siempre una víctima y el hombre es siempre un agresor. Todo este cacao influye en el juez, que acaba teniendo una perspectiva de género que no va a tratar con objetividad el caso. Es lo que, vamos, y te digo, no es que te lo diga yo, es que te lo dicen los propios jueces, te lo he leído antes, ¿no? Lo que decía José para la democracia, los principios de verdad, neutralidad, objetividad e imparcialidad son lógicas que, oye, vamos a dejarlas un poquito de lado porque los hombres y mujeres no parten del mismo punto, ¿eh? La mujer siempre es la víctima, así que la objetividad y la neutralidad la vamos a dejarlas al margen. Así que posiblemente el hombre va a estar discriminado a la hora de ser juzgado, aunque la ley como tal no lo establezca así. Eso por una parte. Y luego, ¿cómo se demuestra esto? ¿Cómo se demuestra que el consentimiento lo tiene? Bueno, pues en este tipo de delitos que se producen en el ámbito de lo privado, en muchos casos la prueba principal que hay es el testimonio de la denunciante. Que se pase a considerarse creíble. O sea, si el testimonio se considera creíble, que para que el testimonio se considere creíble tiene que cumplir una serie de condiciones, pues con eso puede bastar para meter a una persona en prisión. Perfectamente. Que sea coherente, que no se contradiga, todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, efectivamente, son 3 principios: que sea coherente. Bueno, el primero es falta... el primero es que nos podamos fiar de la persona. O sea, que por un lado... Credibilidad. Sí, exactamente, que la persona sea creíble, que no saque ningún provecho, que no lo haga porque tenga algo en contra de la otra persona, etcétera, etcétera. Ese sería, o que no esté bajo el efectos de drogas o sufra algún trauma, etcétera. Eso sería el primer caso, la ausencia de credibilidad subjetiva. El segundo sería el referente al ámbito en el que se encuentra. O sea, que sea coherente con respecto a lo que dice, o sea, que coincida con la realidad. Si dice, no, mira, me monté en el autobús y me metió mano, bueno, pero es que resulta que no pasan autobuses a tal hora en tal sitio, o sea, así que eso no puede ser verdad. O sea, eso sería la segunda característica. La tercera es que sea permanente en el tiempo, o sea, que mantenga el relato, que no lo cambie. Esas son las 3 características que se piden. No obstante, en muchas ocasiones, aunque no cumpla las características, se puede considerar que el relato tiene validez. Por ejemplo, en el caso de la Arandina, la manada de la Arandina, esta de los futbolistas que tuvieron sexo con una chica de 15 años. Pues en este caso, el testimonio de la chica no cumplía ninguno de los 3 requisitos. Se contradijo, lo que se dijo se sabía que no era verdad, o sea, con respecto a las circunstancias, y aparte tenía motivos para que no se creyese en ella. O sea, no cumplía ni uno de los 3 requisitos y sin embargo ellos fueron condenados en primera instancia. Pero luego se revisó esa pena, ¿no? ¿Puede ser? Se revisó esa pena y se bajó muchísimo y, bueno, de hecho actualmente se considera, creo que solamente siguen estando condenados, pero solamente por el hecho de haber tenido sexo con una menor. O sea, que se supone que ella consintió, pero consintiendo teniendo en cuenta que tenía 15 años. Si tenés eso con una chica de 15, siendo ellos mayores de edad, pues sigue siendo un delito. Pero claro, es lo mismo que te echen 40 años a que te echen 5. No tiene nada que ver. De todas formas, aún lo tiene que mirar el Supremo, pero me extrañaría que el Supremo... Bueno, vete a saber, me extrañaría que el Supremo les echase de nuevo los 40 años, pero sí que les puede caer perfectamente. Va a depender de
de cómo esté la sociedad en ese momento. Tristemente es así. Parto de eso. Es triste decirlo, pero es así. Presiones políticas. Vale, por ir terminando ya y así cerramos. Pero espera, quiero aclarar esto sobre lo de el testimonio de la denunciante, hasta qué punto se puede considerar, para que nos hagamos una idea de la importancia que tiene. No sé, o sea, porque te digo, no tengo datos sobre hasta qué punto la gente es condenada únicamente con el testimonio en el caso de los delitos sexuales, pero sí lo sé en el caso de la violencia de género. Y me consta que hay que en el caso de las audiencias provinciales, que son los casos que es lo que juzga los casos más graves, el 33,4%, no, el 33,8%, perdón, de los casos juzgados en instancia única por las audiencias provinciales acaban en condena sin más pruebas que el testimonio de la denunciante. O sea, con el testimonio como única prueba de cargo. Una de cada tres. Sí, una de cada tres juicios que se producen acaban en condena únicamente con el testimonio de la denunciante. Eso en el caso de la violencia de género. Si los porcentajes serán similares en la violencia sexual o no, no lo sabemos. No lo sé, pero bueno, es por poner un delito así que sea lo más similar posible, que se juzgue también partiendo de eso, porque también es parte del ámbito privado. Vale, pues ahí queda el dato, la verdad. Cada uno que saque las conclusiones en su casa. Y bueno, por terminar, respecto a esto, solo por comentarlo un poco la ley, has hablado del agravante de relación sentimental, presente o pasada, que eso sería un agravante, y solo aplicaría a los hombres, hemos dicho. No, solo aplicaría a los hombres. Sí, solo aplicaría a los hombres en casos de agresión a mujeres. No, en caso de agresión a una mujer que haya sido su pareja. Sí, me refiero, pero que esto solo sería en relaciones sentimentales entre un hombre hacia una mujer. Pero sí, entre mujeres o entre hombres, es decir, homosexuales o lesbianas, no aplicaría esta gravedad. No. Esto es como se puede decir que es una extensión de la ley de violencia de género. Okay. La violencia de género solamente se aplica a mujeres que hayan sufrido maltrato, algún tipo de agresión por parte de un hombre que haya sido su pareja. He dicho maltrato porque es que el maltrato no es, o sea, toda agresión no es maltrato. Pero aquí, repito, es lo que se produce siempre. Se van cambiando los términos según consideren oportuno. Vale, o sea que aquí ese agravante solo se tendría en cuenta si eres una mujer agredida por alguien que ha tenido una relación sentimental contigo, ¿no? Agredida. Sí, agredida. Agredida sí. Sexualmente sí, exactamente. Vale, pues es una discriminación. Habrá gente que la entienda como positiva, pero es evidente que la propia ley marca como discriminación este punto. Y luego me comentaste cuando preparamos esto, cuando estuvimos hablando un poco para preparar la charla, me dijiste que también existe un agravante, no sé si es un agravante, si lo he dicho bien, de sumisión química, ¿no? ¿Eso es así? Sí, es verdad que digamos como novedad con respecto a los agravantes que había antes, uno de ellos de los más llamativos es el de la sumisión química, porque también se le ha dado mucha importancia a lo de la burundaga, que los pinchazos y todo eso, sí. Todo aquello que parece que es más leyenda urbana que otra cosa. A ver, la sumisión química sí es cierto que es una forma de agresión sexual muy común. Lo que pasa es que no es como la gente se piensa, o sea, se habla siempre de burundaga y tal. Casos de burundaga a lo mejor ni siquiera ha habido en España, o sea ha habido, habrán sido muy poquitos. La mayoría de sumisión química que se produce es lo típico de que la mujer está borracha, o el hombre está borracho y otra persona se aprovecha de ella. O sea, no hace falta utilizar una droga extraña o algo por el estilo. La cuestión es que antes... como en muchos casos en que por esa sumisión química la persona está impedida, el agresor no tenía que usar ni la violencia ni la intimidación, con lo cual se consideraba que estábamos ante una situación de abuso, pero no de agresión, con lo cual tenía una menor pena. Con la nueva ley, directamente es al contrario. O sea, el hecho de abusar de una persona que esté en esa situación de sumisión química, o sea, que esté inconsciente porque haya bebido, por lo que sea, o inconsciente, o prácticamente que no pueda ni hablar, se considera un agravante. Y entonces se consideraría más grave abusar
perdón, violar a alguien que esté inconsciente que a alguien a quien hayas forzado físicamente. Que yo creo que realmente es mucho más traumático, ¿no? O sea, que te fuercen, que te amenacen, que te digan, oye, mira, quédate quieta mientras abuso de ti, porque si no te clavo este cuchillo. Yo creo que es mucho más agresivo, mucho más traumático levantarte por la mañana y ver que, bueno, que han abusado de ti. Sí, lo que pasa es que igual el que lo hace cuando estás inconsciente está anulando toda posibilidad de defensa por tu parte, ¿no? Quizás eso es algo que se puede tener en cuenta, ¿no? Seguramente, ¿no? Se puede, sí. A ver, de todas maneras, estoy dándole vueltas a lo mismo, ¿no? En mi cabeza, ¿no? Porque, bueno, el hecho de que tú hayas consumido alcohol, si lo has consumido voluntariamente, pues que exista esa sumisión, pues al final, a la hora de probar y no probar, pues es una línea muy fina, ¿no? Entonces, bueno, complicado, ¿no? Igualmente, ¿no? Complicado. No lo veo muy... la verdad que me surgen dudas, ¿no? Pero bueno, está claro que al final las leyes son poner negro sobre blanco situaciones que no siempre se adaptan a la realidad, ¿no? Y luego la realidad es más, lo que tú decías, es gris, no es blanca o negra, ¿no? Efectivamente, mira, y la cuestión es que la ley es nueva. Según vaya pasando los años, en muchos casos crearán controversia y la ley se irá perfilando gracias a la costumbre y a la jurisprudencia que vaya marcando el Tribunal Supremo, igual que pasó con la ley de violencia de género. O sea, pues con esto va a pasar lo mismo. Ahora, actualmente parece que no hay mucha diferencia con respecto a lo que había antes, con respecto a lo que era el consentimiento. A lo mejor llegan un par de casos al Supremo, el Supremo toma un determinado criterio y crea una jurisprudencia que sí empieza a producir un cambio importante y significativo. Lo iremos viendo. Lo iremos viendo. Vale, y ya, última pregunta, reflexión y terminamos. A ver, yo no sé de la gente que nos está viendo, porque esto no se sabe nunca, quién va a ver esto, quién se lo va a ver mucha gente, quiénes son los que lo van a ver. Sí. Tú normalmente, en tu canal, y desde el principio, llevabas una venda, ¿vale? Sí, sí. Es verdad que los directos ya te la quitas y ya un poco ya se te ve la cara. A ver, es verdad que con la venda solo el que te conocía quizás sabía que eras tú, ¿no? Sin necesidad de quitarte la venda. Pero bueno, ahora estás más expuesto, pero antes, digamos, protegías un poco más tu identidad en ese sentido de te ponías la venda y de hecho era parte de tu eslogan, ¿no? Bueno, sí, exactamente. Yo me pongo la venda para que vosotros la podáis quitar. De hecho, mira, la tengo por aquí. Exacto, mira, es esta. La auténtica. Me la ponía así y todavía cuando hago vídeos que no son directos me la pongo porque, bueno, no sé, es como imagen de marca, ¿no? Como yo lo llamo. Exacto, entonces, respecto a esto... Utilizo también esta balanza que tengo por aquí, un poco jugar a hacer un cosplay, ¿no? De dioso de la justicia. Exactamente. Entonces, dicho eso, claro, tú te protegías un poco de esa identidad porque también es lógico que hace unos años, o sea, yo voy a hacer una reflexión y te voy a preguntar qué opinas. Hace unos años, posicionarte tan claramente con la cara descubierta como tú te has posicionado en tu punto de vista, que, bueno, algunos estarán a favor de lo que se han escuchado, de los que nos hayan escuchado, otros estarán en contra, pero bueno, tú has dado unos argumentos, has sido respetuoso y has dicho las cosas que opinas, intentando dar el mayor número de datos posible. Sí, bueno, y además que digo una cosa, si alguien está de acuerdo con lo que digo, yo estoy abierto siempre al debate. Exacto, exactamente. Entonces, dicho esto, ¿por qué crees? Y te voy a decir una cosa, esto ya es opinión personal. Yo creo que mucha gente va a ver esto y va a decir, no estoy de acuerdo de primeras o no sé, se va a ver reacio a lo que nosotros hemos dicho. ¿Por qué es tan impopular posicionarse, aunque cada vez sea menos, posicionarse, pero no te digo posicionarse en contra, porque yo de las cosas que me has explicado hay cosas que puedo estar en contra, pero hay cosas que puedo estar a favor, ¿no? O que me pueden parecer bien. Pero solo ¿por qué ser crítico, intentar ser crítico con este tipo de posiciones, de dogmas, está tan mal visto? ¿Por qué estamos a veces tan sensibles en no opinar o no posicionarnos públicamente con estos temas? ¿Por qué creemos que nos penaliza tanto a nivel social? Bueno, yo creo que es porque el feminismo, te lo he comentado antes, se ha convertido en eso, en una especie de nuevo faro de la moral, en una especie de nueva religión. Entonces, ha crecido tanto y ha cogido tanta fuerza en ese sentido
que cuando la gente ve que alguien lo cuestiona, siente que está cuestionando unos principios que ya ha asimilado, entonces se lo acaba tomando como un ataque personal. Porque le produce lo que se llama una disonancia cognitiva, perdón. O sea, veo una diferencia entre lo que tiene interiorizado y una verdad que se le muestra, porque lo que yo digo fastidia tanto porque es verdad. O sea, yo aquí te he dado muy pocas opiniones mías, te he dado muy pocas. Yo lo que te he dado son datos. O sea, yo cuando digo de que no hay techo de cristal, te doy datos sobre ello. No es que yo digo, yo opino que esto. No, perdona. Oye, el informe de Hudson, 70.000 casos. O sea, no es una opinión, es algo que está muy fundamentado. Cuando hablo de que basta con el testimonio de la mujer para acabar con la presunción de inocencia del hombre, que en el 33,4% de los casos y tal, es lo mismo, es un dato, es del Consejo General del Poder Judicial, de un estudio de ellos, no es una opinión. Yo opiniones no doy, pero les produce una disonancia cognitiva entre algo que ellos ya han asimilado y que es una base de su moral con lo que están viendo. Entonces, cuando se produce esa disonancia, se reacciona con violencia, porque se lo toma como un ataque a algo, a nuestra propia identidad, a lo que nosotros somos. Y entonces por eso la gente reacciona así. Es algo parecido a los equipos de fútbol. O sea, ¿qué sentido tiene ser de un equipo o de otro? Bueno, en realidad tampoco tiene mucho sentido. Pero una vez que tú has asumido que eres de un equipo, si alguien dice algo en contra de él, sacas los dientes, ¿sabes? Y esto lo explica muy bien este tío, Henry Tafel, en lo que se llamaba una serie de experimentos que se llamaban el paradigma del grupo mínimo, creo que era, que explicaba que si querías crear discrepancias y discriminaciones en un grupo, bastaba con buscar un solo punto de diferencia entre ambos. Lo mejor, cogía a 10 personas. Le ponías a 5 una camiseta amarilla y a 5 unas camisetas azules. Ya está, solo haces eso. Solo haces eso. Ni siquiera tienes que decir júntate con los que... No, solo haces eso. Y empiezas a hacer que se relacionen entre ellos. Tenderán los de las camisetas amarillas a discriminar positivamente a los que tengan camiseta amarilla y a los que tengan y negativamente a los que tengan camiseta azul. Y viceversa. O sea, sin que haya más diferencia. Solamente por eso. Salirse de ese papel, ¿no? Cuesta mucho. ¿Qué? Cuesta mucho salirse de ese papel, entonces. Una vez ya tengo arraigado dentro de mí que estoy en la posición correcta, solo cuestionármelo ya cognitivamente ya es un... Abrirse a las ideas ajenas es muy complicado y requiere mucho valor por un lado. Mucha honestidad con uno mismo, sí, ¿no? Exactamente. Es algo que uno tiene que aprender a trabajarse. Y lamentablemente para eso hace falta tener herramientas, hace falta tener un pensamiento racional y lógico. Y no es eso lo que se enseña actualmente. La filosofía cada vez se da menos en los institutos y lo que vemos es lo contrario, que lo que triunfa es la gente que tiende a la demagogia, es el sofismo. El populismo, ¿no? Sí. Bueno, pues una reflexión profunda para terminar. Sí, es verdad. Experto en igualdad, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por participar en la Casa del Rookie, que es muy pequeñita. Y nada, un placer, de verdad. Y ojalá tengamos la oportunidad de repetir en el futuro. A ver si no nos trae muchos palos. Pues sí. Y bueno, desde aquí desearte que el canal crezca mucho, para que cuando seas un canal importante ahí de millones de seguidores, de decir, mira, pues yo fui de los primeros en ir para allá, ¿sabes? Puedes decirlo ahí. Y también muchas gracias por invitarme, porque a mí me gusta hablar de estos temas y además es que me ayudan a ordenar mis propias ideas, ¿sabes? O sea, hablo de estas cosas y así uno mismo las va ordenando, con lo cual siempre viene bien. Pues entonces, fenomenal. Un placer. Hasta la próxima. Hasta otra. Hasta luego. Bueno, pues esta ha sido la entrevista con Experto en Igualdad. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Si es así, darle like, compartir, comentar también en YouTube, a ver si generamos un poco de debate entre la comunidad rookie. Y nada, agradeceros que estéis ahí al otro lado, que nos veáis y espero veros pronto en el capítulo 8. Hasta luego.